Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Dice así la poderosa palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Padre, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, Dios mío y Señor mío, vamos ante tu altar de gracia. Y esta vez, Dios mío y Señor mío, es para darte gracias. Gracias, Padre Santo, por la provisión de tu palabra para la iglesia. Una vez más, Dios mío, agradecemos, Señor, el alimento, Dios mío, en la mesa, Padre. Palabra, Dios mío, que fortalece, Dios mío, nuestro espíritu, Padre. Palabra que fortalece nuestra fe, Padre. Palabra, Dios mío, que tiene el poder sobrenatural de cambiar, de transformar, Dios mío, las vidas, de cambiar nuestros pensamientos errados, Dios mío, nuestros pensamientos equivocados. Tiene el poder sobrenatural, Dios mío, de romper estructuras, Dios. Porque ese fue tu enseñanza, ese fue el mensaje, Dios mío. Y tus enseñanzas son enseñanzas de vida, Señor. Tú enseñaste a vivir así, Señor, no enseñaste religión, aleluya, sino una forma de vida, Padre. Por eso venimos a tu casa, Dios mío, a escuchar las enseñanzas con el propósito, Dios mío, de vivir de esta forma, amén, de vivir de esta manera. Bendito y alabado sea su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, sujeto, Dios mío, todo espíritu inmundo, todo espíritu maligno, Padre, al poder, a la autoridad y al señorío de Jesucristo.
Y solo tu Espíritu Santo se puede mover en medio de la iglesia, en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu inmundo, Dios mío, que atente en contra de la predicación de tu palabra, Dios mío, lo reprendo, lo expulso y lo echo afuera, en el poderoso y bendito nombre de Jesucristo el Señor. Solo tu Espíritu Santo puede moverse en medio de la iglesia, Dios mío, para la edificación de la iglesia, tanto los que están aquí en tu casa, como aquellos que están conectados, Dios mío, en este momento, a través de los medios masivos de comunicación. De todos aquellos, Dios mío, que van a oír tu palabra en cada ciudad, Dios mío, cada hogar, cada familia, en cada nación, hasta donde tú permites que llegue la predicación de tu santa y bendita palabra, todos aquellos que la oigan sean bendecidos por ella. Te lo pido en el bendito y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, voy a leer un versículo paralelo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el versículo 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, el título de la palabra del Señor es la importancia de las obras. Siempre en la iglesia se nos ha enseñado desde un punto de vista espiritual acerca de que hay que orar, acerca de que hay que ayunar, acerca de que hay que congregarse, que hay que leer la Biblia, y bien, pero eso es parte de la vida, no lo es todo, porque hay mucha gente que vive en eso y se le olvida la segunda parte. Nosotros sabemos lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque la salvación es un regalo de Dios y sabemos que no lo ganamos por obras, ¿ya? No se gana la salvación por obras. Hace mucho tiempo el Señor me llevó a predicar algo parecido y el título de ella era Las obras no producen salvación, pero la salvación produce obras. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos cosas? Porque pareciera el título de la palabra decir que las obras son importantes como para la salvación. Si nosotros vemos, Pablo habla desde una fe salvífica, pero el apóstol Santiago habla de una fe práctica y habla de una fe puesta en acción. Una fe puesta en acción, ¿ya? Entonces vamos a ver a través de la enseñanza del Señor, que poco escucho yo hablar. Yo me maravillo porque el Señor no me ha permitido salir de los 4 evangelios. Y me ha mantenido dándome vueltas, porque, les vuelvo a repetir, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Nosotros a través de eso vemos cómo Dios se glorificó a través de hombres y a través del pueblo de Israel. Pero eso fue al pueblo de Israel. Hoy nosotros somos la iglesia del Señor. Hoy no estamos en el Antiguo Pacto, estamos en el Nuevo Pacto. No estamos bajo las enseñanzas y la ley de Moisés, sino bajo la gracia y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero que poco se predica hoy, que poco se enseña. Entonces la gente hoy día se ha acostumbrado a estar en las iglesias, ¿no? ¿Ya? La mayoría de las congregaciones, todo lo que hacen es en la iglesia. De hecho, estuve años en una iglesia donde todos los días se hacía culto, pura actividad. Entonces no había ningún momento donde practicar, porque todos los días culto, día sábado había actividad, el otro sábado había vigilia, este sábado había una consagración, y todos los días culto. Entonces del trabajo, la casa, no quedaba tiempo para practicar, no queda tiempo para vivir el Evangelio. Entonces nosotros no tenemos que acostumbrarnos solo a venir a la iglesia y recibir las enseñanzas, porque de nada nos sirve venir a la iglesia, escuchar las enseñanzas y saber mucho de la Biblia si nosotros no practicamos el Evangelio. No nos sirve de nada tener mucho conocimiento si no lo practicamos. Entonces, las enseñanzas del Señor son enseñanzas de vida.
Hoy día la gente no hace las cosas si el pastor no se los dice. Hermanos, la Biblia lo dice. Cuando usted escuchó la enseñanza de la Biblia, usted escuchó y usted tiene que hacerlo. No necesita el pastor hacer un grupo para decirle ya vamos a la cárcel, hacer un grupo para que vamos a los hospitales. No necesita uno hacer esas cosas. Cada persona que lee, y eso es la religión que hay hoy en día, la religiosidad. Entonces, si el pastor no manda, nadie va. Es como si fuera un grupo selecto, es como decir, es que tenemos el don de ir a los hospitales. No aparece así. Por eso hoy día hay mucha gente que prefiere mantenerse en el error, pero no reformarse. No estar bajo la instrucción bíblica, bajo las enseñanzas que dice la Escritura. Porque la gente escucha, pero no entiende. Lo mismo le pasaba a los fariseos, con los que el Señor tuvo muchas disputas, tuvo muchas discusiones. Hoy día también hay gente con la cual uno tiene discusiones muchas veces en cuanto a los aspectos bíblicos, porque la gente malinterpreta las Escrituras. Entonces todo lo hacen dentro de la iglesia, todo lo hacen dentro de las congregaciones y viven en actividades dentro de la iglesia, visitándose unos a otros, estando todos los días en el culto, todos los días en actividades, pero solamente eso es parte de la vida cristiana, pero no lo es todo, no lo es todo. Entonces el Señor nunca enseñó aquí a que el pastor o el apóstol Pablo, no es una enseñanza apostólica, son costumbres de las iglesias. Entonces la mayoría cuando se salen de esa iglesia ponen otra iglesia y siguen las costumbres. Las mismas costumbres, normas, reglas, preceptos humanos, pero no le obedecen ni le hacen caso a la palabra de Dios. Entonces si el pastor no me manda, no voy. No es así, hermano. No es así. Por eso a uno le dijo el Señor, ¿qué entiendes? ¿Cómo lees? Porque hay gente que lee y no entiende. O lee y no practica. Entonces, por eso nosotros no vemos, hermanos míos, el gozo en nuestras vidas por lo que hacemos. La gente vive amargada, no vive en el gozo del Espíritu porque no practica las enseñanzas bíblicas. De la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, al trabajo, y eso es todo. Entonces, no hay un tiempo, no hay un momento donde pueda. Antiguamente era peor porque la gente era como que era pecado juntarse con otro, como que se contaminaba, se juntaba con los inconversos, prohibían de ellos juntarse con los inconversos. Entonces, ¿a quién le vamos a predicar el Evangelio? ¿A los que ya conocen el Evangelio? No, hermano. Hay que ir, dijo el Señor, ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los que no conocen al Señor. A ellos tenemos que mostrarle el Evangelio, no solo con hechos. O sea, no solo con palabras, sino también en hechos, en la forma de ser, en la forma de vivir. Cómo se demuestra el amor de Dios. El amor de Dios no solo demuestra predicando, no solo se demuestra de esa forma, no solo predicando el Evangelio, sino también a través de las obras. Por eso que el Señor, en esta enseñanza que da, recuerde que viene desde el capítulo 24, donde habla de las señales antes de su venida. Por eso que les leí el versículo 14 del capítulo 24, donde dice, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. ¿Para qué? Para que todo el mundo quede responsable. Para que todos escuchen las enseñanzas del Señor. Quien la oiga, quien la reciba, quien no la reciba, no importa. El fin de la iglesia, el propósito y la orden de la iglesia es predicar el Evangelio en todo el mundo. Algunos aceptarán, otros no aceptarán. Algunas naciones reciben el Evangelio, hay otras naciones que rechazan al Señor. Y así nosotros lo estamos viendo. Pero el Evangelio, el Señor dijo que sería predicado en todo el mundo. Si hay naciones hoy que rechazan al Señor, no es problema. Nosotros no tenemos que tratar de a la fuerza. No. Si la gente rechaza al Señor, una nación rechaza al Señor, es como una persona que rechaza al Señor. La palabra del Señor dice, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Mas el que no crea estará bajo condenación por su incredulidad. Pero el deber de la iglesia es predicar el Evangelio. Una, predicar el Evangelio. Y la otra son a través de las obras. Porque hoy día la gente predica, ¿no? Hoy día a la gente se le ve poco el amor que predica. Se muestra poco el amor de Dios en las personas. Entonces como que la gente hoy día se demuestra el amor entre ellos nomás, entre los hermanos. Piensan que es así, que tenemos que demostrar el amor aquí nomás, entre nosotros nomás. No es así.
No es así. Por eso es que le digo yo, a veces, hermano, leemos la Biblia, pero no la entendemos. Si no la entendemos, o a veces la entendemos como queremos entenderla. La interpretamos a nuestra propia conveniencia, a mi manera de ser, como yo quiero vivir y como yo quiero ser, pero no como nos enseña. Por eso es que molesta cuando se predica la palabra, porque estamos tan estructurados en el error, o estamos tan acomodados a hacerlo como a mí me parece, y nos molesta la forma en la que Dios dice. Bueno, pero para eso hay que predicar, para eso me llamó el Señor, para predicar lo que dice la Biblia. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es la doctrina de mi congregación, no, es lo que dice la palabra bendita del Señor. Y aquel que la obedece tendrá las bendiciones del Señor, que dice su palabra, y el que no la obedece también tendrá las consecuencias de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, por eso, hermanos míos, la importancia de venir a la iglesia, porque si no nos transformamos en religiosos. Criticamos otras denominaciones por eso, pero a veces somos iguales, religiosos, solo religiosos, que nos conformamos y creemos que con venir a la iglesia ya estamos listos. Ya fui bendecido, ya el Señor me bendijo. Oiga, hermano, cuando la gloria de Dios desciende a la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, el Señor sana, el Señor restaura, son activados los dones. Bueno, ahí el Señor nos fortalece, ahí el Señor nos consuela, ahí el Señor nos sana, ahí el Señor nos liberta. Él hace, ¿por qué? Porque en el caminar, en la vida diaria, estas cosas no suceden. Pero no es para que nosotros lleguemos, después nos sentemos y no hagamos nada otra vez. Sino que el Espíritu Santo no es para que nosotros estemos saltando solamente aquí como becerros de la manada, estemos tan contentos y nos olvidemos de la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos. Entonces la tiene cada individuo, porque a mí el Señor me llamó solo. A mí no me llamó acompañado, no me llamó, a mí el Señor me llamó solo. Y me dio a entender la responsabilidad que tengo. Una es predicar la palabra del Señor, pero la segunda es practicar la palabra del Señor. Y a cada uno de los que estamos aquí. Una es oír la palabra del Señor y otra es practicar la palabra del Señor. Porque si no, nos transformamos en religiosos. Y la mayoría de la iglesia, la gente cuando se transforma en religiosos, hermanos, van envejeciendo y no hay poder del Espíritu Santo. No hay experiencias que contar. No hay nada. Y los cristianos, usted los ve amargados. En vez de ser felices, estar contentos, usted ve sus rostros amargados. ¿Por qué? Porque no tienen vida de Dios. No tienen vida cristiana más que venir a la iglesia. Entonces se van muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no está fluyendo, no está fluyendo. Entonces se acostumbran a venir a la iglesia. Entonces ya la iglesia es como que si no lloramos, alguien decía, si no lloramos hoy día no hay bendición. Y esa es la ignorancia de las personas. ¿Por qué? Porque no, hermano, qué maravilloso cuando usted va y le predica a alguien la palabra del Señor. Qué maravilloso cuando usted va y ayuda a alguien. Qué maravilloso cuando el Espíritu Santo lo mueve a esa cosa. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda a practicar la palabra. Los discípulos tuvieron el mismo problema. Cuando estaban reunidos un grupo de 120 ahí, vino el Espíritu Santo y todos hablaban en lengua, profetizaban. Oiga, si cuando el Espíritu Santo está aquí no nos queremos ir de aquí. Porque estamos tan llenos de gozo, pero se nos olvida que es una gracia destinada a servir. Y no solamente en la iglesia. No solamente en la iglesia. Entonces la gente que se vuelve religiosa no vive, no tiene vivencia con Dios. Entonces se va bien a la iglesia, ya es rutina, ya es costumbre, ya no se mueve nada en él, ya no alaba, no adora, no glorifica. No hay Espíritu Santo fluyendo. ¿Por qué? Por gratitud, por gozo, porque el Señor me usó. Porque pude ayudar a alguien. Entonces uno se mantiene siempre alegre, contento, vigente, vivo espiritualmente. Sino que se transforma en un religioso que cumple el ritual de venir a la iglesia y hacer lo que se le dice y chao. Hermano, vi mucha gente así. Y esa gente ya no está en la iglesia. Porque al final después le es aburrido venir a la iglesia. Le es fome venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque solo se transforman en personas religiosas. Así eran, hermanos míos, los fariseos, los saduceos eran así. Los intérpretes de la ley eran así. Conocían muy bien la ley, pero violaban el espíritu de la ley. Y así nosotros muchas veces también conocemos la letra, conocemos la enseñanza, pero no cumplimos lo que dice la palabra. No hacemos lo que dice la enseñanza, no lo vivimos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo único que hay en nuestras vidas es un conocimiento sin vida, solo letra. Y la letra en sí sola es muerte, hermano. Mucho conocimiento, ¿de qué sirve? Si no es llevado a la práctica.
Lo que se vive en la práctica, eso es lo que produce gozo en el Espíritu. Por eso cuando venimos a la iglesia, el Espíritu Santo, hermano mío, nos recuerda lo que hicimos y nos acordamos nosotros de la obra, de lo que fuimos a hacer, de que oramos por un enfermo, de que visitamos un vecino, de que conversamos con tal persona, de que hicimos obra de evangelista, y eso nos mantiene activos, estamos contentos y gozosos y expectantes. Y venimos a la iglesia y hay un gozo. Y no venimos a la iglesia y nos sentamos y nos vamos y listo. Y no sucede, no pasa nada en nuestra vida. Ni afuera pasa nada, ni dentro de la iglesia pasa nada. Entonces fíjese que por eso la enseñanza del Señor en el capítulo 24 nos recuerda, dice, señales de su venida. Y en el capítulo 25, el primer versículo dice, hay una que nosotros acabamos de leer, digo el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y aquí habla, hermanos míos, de aquellos que le sirvieron al Señor y de los que no sirvieron al Señor. De aquellos que aceptaron al Señor y de aquellos que no aceptaron al Señor. Aquellos que vivieron una vida de acuerdo a las enseñanzas del Señor y aquellos que eligieron su propio camino, su propia forma de ser y su propia forma de vivir. Que no les interesa para nada la forma, ni las enseñanzas, ni las instrucciones que da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso que esta palabra, fíjese que cuando nuevecito en la iglesia, y esto a veces se lo quitan en la iglesia, hermano. Hay iglesias legalistas hoy día, donde uno llega lleno del gozo, lleno del Espíritu Santo, y uno quiere vivir la palabra, pero no, lo empiezan a encuadrar, a estructurar. Pero aquí, hermano, que está toda la libertad para que lo haga, la gente tampoco lo hace. Tampoco lo hace. Y yo sufrí ahí por eso, porque mire, les voy a contar cómo el Señor hace en esos años me dio esta palabra a mí. Resulta que había un matrimonio que llegó a la iglesia, como la mayoría de los matrimonios llegan. Muy pobre, él había sido un joven que había estado en la drogadicción. El Señor lo rescató, llegaron a la iglesia, tenían como 3 o 4 niños y su esposa estaba embarazada de otro hijo. Cuando ella se fue a mejorar, no tenía ni siquiera un pañal para su bebé. No tenía nada de ropita de guagua, nada. Entonces mi esposa, con otras hermanas en la iglesia, obviamente tocadas por el amor del Señor y sabiendo qué es lo que hay que hacer, se reunieron, juntaron ropita, juntaron pañal y con otras hermanas que también cooperaron en eso y fueron a verla. Y le llevaron ropita y le llevaron todas sus cositas necesarias. Imagínense cómo llegaron con el gozo. Mi mamá estaba dentro de ella, una hermana también estaba ahí y otras que también dijeron esto porque, hermano, eso es lo que hay que hacer. Uno no tiene que decirlo. A veces yo lo hago por la necesidad, pero uno no tiene que decirle esto a las personas porque está escrito en la palabra, entienda eso. Si está escrito en la palabra, usted tiene que hacerlo. Nada más, usted tiene que hacerlo. Bueno, no fue más. Estamos congregados en esa iglesia que escuchó el pastor que unos desordenados, porque así fuimos caratulados, como unos desordenados, porque no le habíamos pedido permiso al pastor, ¿cómo se nos ocurría obedecer al Señor primero que al pastor? Y obviamente un día el pastorcito de esa iglesia de arriba nos salió pero de lo lindo. Como el Señor me dio un ministerio confrontacional y me gusta decir las cosas de frente, y cuando hay que decirlas, partí a hablar con el pastor. Y el Señor, en el mismo momento que él estaba hablando eso, el Espíritu Santo del Señor me trajo esta palabra. Entonces, hermanos, los discípulos dijeron, los apóstoles, juzguen bien a quién se debe obedecer, a Dios o a los hombres. Cuando fueron encarcelados, les prohibieron predicar en ese nombre y ellos fueron golpeados y todos dijeron, juzguen ustedes a quién es justo obedecer, a Dios o a los hombres primero. Entonces, uno tiene que obedecer a Dios. Y a Dios se lo obedece a través de la palabra. Entonces, cuando Dios lo ha dicho, yo fui a confrontar al pastor con esta palabra. Le dije, ¿sabe qué, pastor? Cuando el Señor venga y me pida cuenta, usted no va a dar la cuenta por mí.
Yo voy a dar la cuenta. Y si el Señor me manda al hospital, y si el Señor me manda a la cárcel, y el Señor me dice que tengo que ir, es porque dice su palabra, no porque lo dice usted o lo dice la congregación. No, hermano, hijo, hágalo nomás. Sí, obviamente, pues hermano. ¿Me entiende? Entonces, por eso he entendido esto yo, y por eso uno tiene que enseñarlo a la iglesia. Pero hermanos, uno tiene que andar así con la gente. Ya, pues hermano, si uno no les dice, no lo hacen. Hermano, no es así. No es así, porque el Señor no me va a pedir cuentas a mí por la iglesia. No me va a pedir cuenta a mí por la iglesia. A mí me va a pedir cuenta a mí el Señor por lo que yo hice. A usted le va a pedir cuenta al Señor por lo que usted hizo. Dice la palabra del Señor que Él recompensará a cada uno según su obra. Amén. Amén. Según su forma de actuar, según su forma de obrar, como usted haya sido. Entonces, fíjese, y aquí el Señor está hablando una palabra a la iglesia. Siempre la palabra va a ser para la iglesia, porque la gente se acostumbra así, malentiende esto. Es que no me nace, es que no lo siento, es que no tengo el don. Y se excusan, hermano, para no hacer lo que la palabra del Señor dice. Entonces, por eso dice el Señor que aquí, en esta parábola, dice que apartará a las ovejas como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Entonces, el Señor va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que ahí arriba hay unos libros de vida, donde está todo anotadito, hermano. No es que Él tiene el control. Una es la vida pasada, eso no le importa al Señor nuestra vida pasada. De ahí para adelante, ahí consta todo, y ahí está todo anotadito como nosotros vivimos. El Señor no va a anotar cuántas veces vinimos a la iglesia, hermanos, porque esos son libros que se llevan aquí a la iglesia, para efectos legales. El Señor no va a pasar cuenta así por, ya vino a la iglesia ese día, no vino. El Señor, aleluya, no va a pasar cuenta por eso. No le va a pedir explicación a usted, ni le va a recompensar por cuántas veces vino a la iglesia, sino por cómo vivimos, cómo actuamos ante la adversidad, cómo actuamos ante la necesidad, cómo actuamos ante ver a otro necesitado. ¿Qué hacemos nosotros? Oh, que estamos bendecidos, Dios me ha bendecido, y aleluya, y gloria a Dios, y saltamos y le contamos a todo el mundo lo bendecidos que estamos. ¿Y qué pasa con lo demás? ¿Cómo somos hacia los demás? ¿Cómo está nuestro corazón hacia la generosidad, hermano, en el medio en el cual vivimos, donde nosotros nos desenvolvemos y donde nos desarrollamos? Porque la mayoría de la gente es egoísta, la mayoría de la gente es egoísta, vive preocupado de sí mismo y habla de la pura bendición que Dios le dio. Gloria a Dios si Dios nos llamó para bendecirnos. Pero si nuestras manos están llenas, hermano, hay que abrirlas para que caiga algo también. Bendito sea el nombre del Señor para aquellos que son necesitados. Eso me lo dijo un hermanito un día cuando venía muy necesitado y había que darle lo necesario, y él dijo, sí, pastor, dijo. Me lo enseñaron en un centro de rehabilitación. Cuando alguien dijo, si usted tiene las manos llenas, tiene que abrirla, dijo, para que caiga un poquito. Y me gustó el consejo. Entonces, de eso está hablando el Señor. Y si usted se fija, hermanos míos, aquí no necesitamos estudiar teología. Aquí no necesitamos estudiar homilética ni hermenéutica para entender las enseñanzas del Señor, porque son muy sencillas, son muy prácticas. Desde el momento que usted las lee así como son, eso es lo que dijo el Señor. Aquí no hay una interpretación distinta, diferente. La cosa es que nosotros queremos darnos otra interpretación. Porque ¿quién no entiende lo que está diciendo el Señor? Es muy simple, es muy sencillo. Si las enseñanzas del Señor son sencillas, hermano, pero son profundas, son enseñanzas, entienda esto, son enseñanzas de vida, para que vivamos así. No para que nos hagamos esclavos de sistemas religiosos, porque la mayoría de las iglesias tienen sistemas religiosos, hermano. Si el pastor no los manda, no van. Nunca van a escuchar eso de mi hermano, porque el Señor se llama Jesús. Y le vuelvo a repetir, en el momento que usted escuchó la palabra, usted es responsable. Y usted ve si lo hace o no lo hace. Santo es el Señor. Por eso cuando venimos a la iglesia muchas veces somos corregidos. Por eso somos disciplinados y muchas veces somos reprendidos duramente por el Señor. ¿Por qué? Porque un pueblo grande que de labios honra al Señor, pero el corazón está muy lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no practicamos la enseñanza. El Señor se quejó y dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo mando? Si esta es una orden del Señor, cada enseñanza que Él da es una orden. Y el Señor dijo que fuéramos y hiciéramos discípulos y que les enseñáramos las cosas que el Señor mandó a que hiciéramos.
Por eso, esa es la responsabilidad que Dios le ha dado a uno, y para eso usted viene a la iglesia, a escuchar la enseñanza, las ordenanzas, qué es lo que el Señor tiene que decirnos, para ir luego y nosotros acordarnos de esa enseñanza en el diario vivir, estar siempre preocupados de lo que nuestro Señor nos manda, viviendo al ojo del Señor, quien nos ve en todo lugar, no solo aquí en la iglesia. Aquí podemos alabar a Dios muy lindo, aquí podemos saltar, danzar, hablar lenguas, profetizar, eso es parte del culto. Pero allá afuera donde nosotros nos desarrollamos, allá afuera donde pasamos la mayoría del tiempo, es ahí donde nosotros tenemos que vivir y ver si practicamos o no practicamos las enseñanzas del Señor. De eso está hablando el Señor. Porque la gente solo demuestra el amor predicando. Solo predicando, y ese le vuelvo a repetir, es solo una parte. Esta es la otra parte importante. Entonces el Señor les dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del tiempo y del mundo. ¿Y esto es para qué? Para aquellos que obedecieron al Señor. Porque miren, para aquellos que escucharon y practicaron. Recuerde que, siempre recuerde, porque esta palabra nosotros la conocemos de memoria. Porque una que la repetimos, y aquí la repetimos muy seguido. ¿Para qué? No es para que solo la memorice y se la aprenda. Es para que entienda la importancia de vivir la palabra. Santiago dice, si somos oidores y no hacedores de la palabra, nos engañamos nosotros mismos. Amén, Señor. Hay mucha gente que viene una vez al año a la iglesia y practica más que nosotros que venimos todos los días, hermano. Conozco gente que ni siquiera viene a la iglesia y es mucho más generosa y dadivosa que nosotros. Mucho más generosos y dadivosos que nosotros, porque tienen un corazón generoso, dadivoso, que si ven una necesidad se conmueven. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque la mayoría, hay mucha gente que pasa a nuestro hogar. De hecho, ya hay gente que al hogar de cristianos ni siquiera pasa, porque ya sabe que la puerta está cerrada. Dios nos ayude, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros y tenga usted mucho cuidado si es así. Porque a veces los hijos se ponen de bronce para nosotros también. Queremos la bendición de Dios, pero si no somos fieles en lo poco, ¿cuánto más vamos a ser en lo más? Si Dios nos da más, hermano. Entonces, por eso dice, mire, venid benditos de mi Padre, a los de su derecha, a la ovejita, a todos aquellos, recuerden que las ovejitas son obedientes, escuchan y hacen, no andan todo el tiempo codeando, ni carnereando, no, simplemente obedecen, eso es la ovejita. Aleluya. Entonces les dice, venid benditos de mi Padre, heredad. Y aquí les dice el motivo, la razón, por eso le di el título, la importancia de las obras. Que hay algunos que creen que hay que estar en la iglesia nomás, porque hoy día, hermano, hay muchos que están así. Solo en la iglesia. La mayoría de las iglesias grandes, hermano, de hecho tienen culto solamente el domingo. Solamente el domingo. Con una enseñanza, pues nosotros si venimos 3 veces por semana, quiere decir que más sabemos. Quiere decir que más tenemos que practicar. Quiere decir que es más grande la responsabilidad. Pero muchas veces no, hermano. Miren, he ido a algunas congregaciones donde hay pura gente antigua. Hermano, no hay un Espíritu Santo que se mueva ahí. No hay un amén, no hay un aleluya, porque no hay vida de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están tan acostumbrados al ritual, al monólogo, a las 3 glorias a Dios, a la oración, a la bendición, a la ofrenda y todo lo que se hace, y se van. Y no hay vida de Dios ahí. Yo lucho todos los días de mi vida contra eso, hermano. De no quedarme estancado ahí. De hacer vida de cristiano, porque si no, eso es lo que pasa, iglesia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Nos vamos secando de vida de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos practicando y nos acostumbramos al culto. Es una costumbre venir a la iglesia. Y nunca tiene que ser una costumbre. Siempre tiene que ser una necesidad y un deseo, un anhelo de venir, de alabar, de glorificar, de exaltar el santo nombre de Dios, de ser dichoso, privilegiado, de escuchar su palabra, para luego ir y vivirla. Entonces, hermano mío, el culto es entretenido, el culto es maravilloso, entonces el culto es glorioso, porque hay vida espiritual en mí, porque hay vida espiritual en usted. Pero cuando no, hermano, cumplimos el manual, el ritual y nos vamos. Entonces, fíjese, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y ahí está el porqué. Mire, las obras no producen salvación, pero la salvación produce obras. Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor en el libro de Tito. En el libro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Lo que dice este hombre: quien se dio a sí mismo por nosotros para comprarnos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. O sea, cuando hay distintos celos, hermanos, recuerden. Celo es el de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre. Y el otro celo es la persona que siente un celo por hacer, por ejemplo, una persona que hace el aseo, que hace bien el aseo. Es celoso, quiere decir que es preocupado, le interesa hacerlo bien, a fondo, hace un aseo, pero que nadie más hace. Eso es una persona que se preocupa por hacer bien el aseo. El otro celo es de aquel que le da celo porque el otro hace bien las cosas. Ese es otro tipo de celos. ¿Ah? Y se molesta cuando el otro lo hace bien, y cuando se goza, y cuando habla de eso, y habla mal de él. Ese otro tipo de celos. La persona que se siente celosa siempre habla mal de aquel que hace las cosas bien. Entonces, por eso dice, celoso, dice Tito. Dios preparó un pueblo, lo purificó para ser celoso de buenas obras. Un pueblo que se preocupe. La iglesia tiene esta responsabilidad, hermanos. La iglesia tiene esta responsabilidad. La iglesia tiene el deber, porque nosotros somos los que hemos conocido a Dios. Nosotros somos los que hablamos del amor de Dios. Nosotros somos los que tenemos la bendición tanto espiritual y la bendición material. Porque cuando le dice al pueblo de Israel, y pedirá, prestarás, no pedirás prestado, todos decimos amén. Estamos bendecidos, amén. Pero ¿y bendecimos, hermano? Vivimos así, somos generosos, somos dadivosos. En la vida ayudamos. ¿Cuándo ha ido a una cárcel? ¿Usted ha ido a la cárcel sin que el pastor le diga que vaya? ¿Ha ido al hospital a ver a algún vecino? No, que yo no lo conocía. Y hay pura excusa, hermano, porque estamos tan cómodos, que a lo mejor estamos cansados, es que estamos enfermos, es que el árbol del pero es muy grande y al final no lo hacemos. Porque muchos piensan, porque así enseñaron antiguamente, que el pastor es el que tiene que ir, o si no va el pastor no tiene que mandar. Hermanos, les vuelvo a repetir. Cuando el Señor, usted esté delante del Señor y estemos nosotros delante de Él, yo no voy a dar la cuenta por usted. No le voy a decir esta hermana, no. Yo voy a responder por lo que yo hice o no hice. Lo mismo usted. Entonces, por eso la importancia de entender bien la enseñanza del Señor y de practicarla. Y vivir así, no siempre, si esto no es todos los días. Pero el Señor muchas veces, Él nos prueba para ver cómo nosotros estamos. Para ver cómo estamos. Porque muchas veces, hermanos míos, nosotros ayudamos a los amigos, a mis familiares, a mis hermanos los atiendo bien, pero a los extraños, a este. Y siempre clasificamos. Entonces, ¿de qué sirve? Si amamos a los que nos aman, ¿qué ganancia tenemos? Dice. ¿No hacen también esto los gentiles? Así está la enseñanza de la palabra del Señor. Y eso es lo que cuesta, hermano. El Señor dijo, oíste que fue dicho en la ley, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os ultrajan. Amén, Señor. Al que tuviere sed, dale de comer. Al que tuviere, aquí nos está diciendo a los hermanos nomás. Por eso digo, hay tantas enseñanzas erradas en la iglesia, hermano, y la gente estructurada así. Por eso que la gente no quiere obedecer a su Señor. Prefiere obedecer las normas, las reglas, vivir de acuerdo a lo que le parece, lo que cree, lo que piensa, pero no de acuerdo a lo que le manda el Señor, porque somos rebeldes, hermano, somos transgresores, somos llevados a nuestra forma y a nuestra manera. Por eso no hay bendición de Dios en nuestra vida, porque Dios ve y conoce nuestro comportamiento y nuestra conducta en todo lugar, como lo somos. Él lo sabe. Él conoce cómo somos. Si somos dadivosos o generosos, Él lo sabe. Entonces, siempre la enseñanza es y hermano, nosotros no somos excusables, porque nosotros conocemos las enseñanzas. Nosotros venimos a la iglesia, leemos la Biblia. ¿De qué nos sirve leer tanto, hermano, si no lo practicamos? ¿De qué nos sirve leer la Biblia todos los días si no practicamos lo que ahí está escrito? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, hermano?
Es solo para presumir del conocimiento que tengo. Leer, hermano, significa conocer, es meterse esto en el corazón y estar siempre dispuesto con un corazón. Eso es un corazón, hermano mío, que recibe la palabra. Un corazón que recibe la palabra, guarda la palabra. Y el Espíritu Santo le recuerda todas las cosas y le lleva a actuar de acuerdo a la palabra. Por encima de esta carne, porque tenemos esta carne que es contraria a la voluntad de Dios. Bueno, cuando la palabra de Dios, hermano, está en nuestra vida y tenemos la disposición de obedecer, no sé para ustedes, pero para mí esto es fácil. Para mí esto es simple, hermano. El poder ayudar, el poder dar, el poder visitar. Estas cosas, hermano, son fáciles. Son muy fáciles de hacer. No es algo complicado. A lo mejor hay otras cosas en nuestras vidas que nos cuestan. Pero esto no es difícil, hermano. Esto no es difícil. Lo que pasa es que siempre nos excusamos. Ah, no, que vaya él. No, si él va, ¿para qué voy a ir yo? Y ahí estamos. No, que hace frío. No, que hace calor. No, que estoy cansado. No es que es. Y al final no vamos. Y por eso, hermanos míos, ahí estamos. Y ahí estamos. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas. Entonces, fíjese la importancia, hermano, de la ayuda hacia los demás. Del poder actuar como mirando al Señor, como si a Él se lo estuviéramos haciendo. Por eso que el Señor cuando les dice ahí, por cuanto a uno de estos pequeñitos, en otro lugar dice, por cuanto a uno de estos mis hermanos menores se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces es como si se lo estuviéramos dando al Señor. Y hoy día, hermano, hoy día hay mucha necesidad. Muchísima necesidad. Muchísimas personas. Entonces como que nosotros tenemos que ayudar. Creemos al que viene a la iglesia, no. A ese que hay que ayudar. Porque así es la gente, hermano. Solo preocupada de lo que está aquí en la iglesia. No es así, hermano. Mire, estaba muy afligido. Lo conversé aquí, se lo dije a un pastor que trabaja allá en la empresa y era una carga, un sufrimiento. Y le decía, Señor, ¿cómo ayudo a esos niños de Gaza? ¿Cómo ayudo? No tengo mucho, Señor. No tengo mucho. No hay mucho fondo en la iglesia porque Dios sabe que si tuviera más, yo mando ningún problema. Yo mando más. Yo mando una ayuda grande. No tengo ningún problema. Si yo tuviera 100 millones, yo mando 10 millones. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema, hermano. Santo es el Señor. Porque no puedo comerme un plato de comida viendo que hay gente que no lo tiene. No puedo tener 10 pares de zapatos sabiendo que otro no tiene ninguno, hermano. Y esto no es que yo sea especial, Dios. No es que sea especial. Es que yo sé la bendición que hay en obedecer a la palabra bendita del Señor. Bendiciendo te bendeciré. No es bendíceme, bendíceme, bendíceme. No, bendiciendo te bendeciré. Hay que bendecir para que Dios nos bendiga. Queremos más, pero si no somos generosos y dadivosos con lo poco que tenemos, ¿cómo Dios nos va a dar más, hermano? Nunca me ha faltado, nunca ha faltado en la iglesia. Dios la ha sustentado. La hermana tesorera sabe cómo Dios ha multiplicado lo que hay ahí. Y saco y no se acaba, y no se va a acabar. Porque a veces pensamos que se va a acabar, es tan poquito lo que tengo que entre más lo cuidamos, más rápido se va, hermano. Viví toda mi vida, hermano, en una pobreza tremenda cuando chico. Y siempre pensaba esto, nunca lo dije a nadie, siempre lo callé. Porque yo escuché en la iglesia que aquel que diezmaba, Dios le bendecía. Y mi madre fue una diezmadora fiel, toda su vida en la iglesia, toda su vida. Y hermano, ¿sabe por qué? Yo decía, pero ¿por qué no veo la bendición? Si dicen que diezmando Dios va a abrir los cielos y va a bendecir. Siempre me lo pregunté. Cuando grande llegué al Señor, recién vine a entenderlo, hermano. ¿Sabe por qué? Por el egoísmo que había ahí. Por el egoísmo. Porque muchos piensan que en solo dar su diezmo a la iglesia, con eso estamos bien. Hermano, ojalá repartiera todo ese diezmo a la gente necesitada. Ojalá mandar ese diezmo para allá, para Gaza, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. De eso se agrada a Dios. No cree que solo Dios está mirando lo que usted hace aquí en la iglesia. Dios ve lo que hacemos allá afuera también, hermano. Por eso nunca vi la bendición en mi hogar. Mi madre era de esas por mano que nos dejaba sin comer, pero ella daba su diezmo. Ella iba a los servicios del Señor y nunca vi esa bendición. Cuando grande entendí, porque una por el egoísmo que había ahí y otra porque el pastor siempre maldecía a la iglesia. Oró, no hay bendición. Vino a la vigilia, no hay bendición. Eso es maldecir, iglesia. Aleluya. Aquí la bendición siempre se le está declarando a usted. Que usted es bendecido, dé o no dé, usted es bendecido igual. Dios le bendice igual. Al que da y al que no da, Dios le bendice igual. Porque si no quiere decir que yo estaría muerto de hambre, por hermano. Si yo en la iglesia no diezmaba, yo ofrendaba. Yo echaba la ofrenda de todo corazón. Siempre lo he hecho así. Santo es el Señor, porque hay que dar de todo corazón, iglesia.
Esto es lo mismo que hacer allá afuera, lo mismo que usted hace para la iglesia, es lo mismo que hay que hacer afuera. Es lo mismo. Ayudar, y sabe que tenía una aflicción, ¿cómo lo hago, Señor? Era una carga, hermano, despertaba y sufría, yo lo tengo. Por eso le decía, ahora donde me gustaría tener mucha plata, me hubiera gustado tener muchos millones, pero yo me hubiera ido para allá. Ayudar a esos niños, hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos mueve? El amor que decimos tener, hermano. Si el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, entonces es el amor de Dios es el que nos mueve a ayudar a los demás. A ir a una cárcel es el amor de Dios, hermanos. No es un estamento de la iglesia. No es una costumbre o lo que dice el pastor, o es que en esta congregación visitamos los hospitales, visitamos. No es así, hermano. Es una enseñanza del Señor Jesucristo. Es una enseñanza de nuestro Señor. Y hay que vivirlo y hay que hacerlo. A veces nosotros sí, a mí, si tengo un familiar enfermo, ahí vamos. Pero si hay un desconocido, no vamos, porque no me interesa. Bueno, ¿y dónde está el amor de Dios entonces, hermano? Si el Señor dijo que había que ayudar a los que no pudieran devolvernos el favor. ¿Cuánta gente, hermano, en los hospitales no tiene nadie que los visite? ¿Cuánta gente en los hospitales, estoy hablando de adultos, no tiene ni siquiera un pañal para ponerse? Pero nadie va a un hospital. Nadie va a un hospital. ¿Cuántos niños, hermano, que sus madres los dejaron abandonados en el hospital? De ahí están. Y nadie los visita. Y nadie los visita. Entonces, por eso, hermanos míos, que eso es el Evangelio, hermano. Si venir a la iglesia, les vuelvo a repetir, es una pequeña parte de la vida cristiana. Una pequeña parte de la vida cristiana. Pero hay gente que lo ha hecho el todo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto tiene que ver, hermanos, con vivir. Con vivir la vida del Evangelio. Por eso una vez, hermano, enseña la palabra, enseña y ve que poca gente practica la palabra del Señor. Muchas veces uno se queja con el Señor. A veces de verdad por eso uno quiere dejar esto, hermano. Y yo sigo por mi lado, Señor. Eso lo digo honestamente. Porque uno enseña y ve que la gente sigue y sigue y sigue. Y 10 veces y 200 veces y 300 veces. Y nadie actúa, nadie vive. Por eso no hay vida de Dios en la iglesia. Nadie practica. Nadie quiere practicar. Todos quieren venir y sentarse y estar en el regazo del Señor nomás. Pero nadie quiere esforzarse ni sacrificarse. ¿Por qué no? No, que es muy peligroso para allá. Es muy peligroso en la noche. No, es que cualquier excusa. Pero ¿y dónde está el ángel de Jehová que va con usted, hermano? ¿Dónde quedan esas enseñanzas entonces? ¿Dónde está esa enseñanza? Si el ángel va conmigo, voy a cualquier lugar. Porque hay que ayudar. La gente no va a venir a mí. A veces yo tengo que ir a ellos. Pero esta enseñanza es importante, hermano. Esta enseñanza que está dando el Señor, porque Él va a preguntar. A mí me la trajo el Señor, como le digo en ese momento, cuando a mí me estaban diciendo que no lo hiciera, iglesia. Que no lo hiciera y que estaba mal, porque el pastor no me había mandado. Mi Señor se llama Jesús. Y si Él me manda, voy. Y que se oponga quien se oponga, no me interesa. Por eso hasta el día de hoy Dios ha tenido misericordia de mí y me ha respaldado y aquí estoy, iglesia. Porque esto no se trata solo de hablar, hay que practicar también. Hay que vivir lo que hablamos. Y esta es una parte importante. Entonces en la iglesia nadie, hermano, nadie hace eso. Nadie visita a alguien, ni siquiera a los vecinos. No. Hay gente que vive encerrada en su casa. Es cristiano NN. No ha ido a orar por ni uno de esos vecinos enfermos. No que no me llaman, no, yo voy, por hermano. Yo voy a ver a ese vecino. Yo hablo con esa vecina. ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Cómo está su marido? ¿Cómo está el caballero? ¿Está bien? Bueno, vamos a orar en la iglesia. Si quiere, vengo a orar a su casa. No hacen vida de evangelio. No hacen vida. No conocen las necesidades. A veces pensamos que nosotros tenemos necesidades y no nos damos cuenta de nuestro alrededor porque pasamos tan encerrados en nuestra burbuja. Tan preocupados de solo estar en la iglesia y de contarle a todos lo bendecidos que estamos y lo bien que estamos y lo que Dios nos dio en la iglesia. Pero ¿en qué momento, hermanos, lo practicamos? Eso es el evangelio, hermano. Esas son las enseñanzas. Él nos hizo libres. Cada cual tiene una vida libre aquí. Aquí no es una secta para que usted haga lo que el pastor dice. Esto es lo que dice el pastor. Esto es lo que... No, el Señor se llama Jesús. Entiéndanlo bien. Su Señor se llama Jesús. ¿Por qué entonces el Señor me tiene que mandar a mí nomás? Es Señor mío nomás y suyo no. Porque yo tengo que ir nomás y usted no. Porque la gente no ha entendido eso. Ahora, esa es la primera parte de aquellos que obedecieron. Y aquí el Señor está hablando de aquellas personas que decidieron
hermanos, decidieron ser generosas, decidieron ser dadivosas. Se dieron cuenta de que había gente que verdaderamente está mal, porque si usted se mira y mira a su alrededor, estamos más que bendecidos. Porque nosotros siempre decimos, tenemos la fortaleza del Señor. La gente que no conoce a Dios no lo tiene. Tenemos el consuelo del Señor. Él, si caemos, nos levanta. Tenemos una fortaleza espiritual que el mundo no tiene. Los que no conocen a Cristo no lo tienen. Lo tenemos. Tenemos su Espíritu Santo, que viene a la vida de nosotros y nos lleva y nos alienta para poder ir y hacer su palabra. Tenemos su palabra, que el mundo no la tiene ni la conoce. Pero a veces gente sin conocerla actúa mucho mejor que nosotros. Señor. Mucho mejor que nosotros. Son mucho más generosos y dadivosos que nosotros. ¿Cómo se van perdiendo estas cosas, hermanos, que llegaron a la iglesia siendo muy generosos y hoy día son muy egoístas? ¿Qué pasó? ¿Se acabó el amor de Dios? No, nos vamos muriendo espiritualmente. Ya no nos interesa obedecer lo que Dios dice. Ahora de aquí para adelante así soy. Y nos gana la carne. Y nos gana el soberbio y el orgullo. Y nos va ganando. Y ahí nos vamos. Y ahí nos vamos apagando y nos vamos acabando como cristianos. Y le echamos la culpa a cualquier cosa y no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos errados. Hermanos, hay que autoanalizarse todos los días. Autoanalícese, no analice a los demás. Autoanalícese usted todos los días. Reconozca lo que está mal y ríndalo delante del Señor. No deje que esas cosas se pasen por alto, porque nosotros sí lo sabemos, porque aquí el Señor nos lo dice. No somos, hermanos míos, ignorantes de estas cosas. Sabemos cuando estamos mal. Y si seguimos en el error, hermano, va a llegar un tiempo que ya no nos importa nada. De muchos cristianos así. Muchos. Sobre todo los cristianos antiguos. Mañosos. Pero no los cristianos que siempre estuvieron viviendo en el Evangelio. Aquellos cristianos, como le digo, que se acostumbraron a venir a la iglesia y a irse. Esa es la vida que tienen. No tienen otra vida. Egoístas, hermano, con el mundo entero que les rodea. Solo ellos. Mostrar solo la bendición, hermano. No hay que mostrar la bendición. Hay que compartir la bendición. Amén, Señor. Hay que compartir la bendición de Dios. Tanto en lo espiritual como en lo material. Entonces, a los otros, hermano, a los cabritos, a los que puso a la izquierda, el hermano fue distinto cómo se dirigió a ellos. Apartados de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Y aquí ellos hicieron todo lo contrario. En los tiempos de Jesús, hermano, el forastero era gente que estaba lejos, que venía de viaje y que no tenía dónde pasar la noche. Cuidado hoy día con malinterpretar eso y creer que a cualquiera lo tenemos que meter a nuestra casa y darle cobijo. Mucho cuidado con eso. Nosotros sí sabemos y debemos saber a quién y en qué momento, porque no lo debemos ser a todos, pero tampoco no debemos, hermano, hacérselo a nadie. Esta es parte de cobijar a alguien en nuestro hogar. Abrir las puertas para atender a aquel que lo necesita. Aquel que necesita el refugio. Aquel que necesita un lugar donde poder estar. Eso hay que hacerlo, hermano. Eso hay que hacerlo. Los hermanos en la antigüedad, hermano, cuando se visitaban y hacían estos eventos grandes, muchas veces, hermano, los hermanos venían de lejos, por lo tanto no tenían dónde quedarse. Entonces los hermanos se ofrecían, yo me llevo a esos hermanos para mi casa. No se imaginan la cantidad de bendiciones que tuvieron. Tuvieron la gente, un día los hermanos en cierto evento en el norte, todos estaban eligiendo los pastores, no que muchos creen que la bendición está en el pastor. El que no sabe mirar con los ojos de Dios, ve así por mano. Y quedó un hermanito que, hermano, nadie lo miró. Nadie lo miró. Y una hermana le dijo, hermano, venga a mi hogar. Fue el único hogar que Dios bendijo esa noche. ¿Por qué Dios hace estas cosas? Porque Él desordena nuestra lógica. Porque a veces somos tan lógicos cuando llegamos al Señor. Antes no nos importábamos, despilfarrábamos toda la plata que teníamos. No nos importaba. Y hoy sí que somos muy lógicos. Hoy día sí que somos muy ordenados. Hoy día sí que cuestionamos todo. Pero antes no nos importaba. Yo botaba toda mi plata en la droga, ¿no? Ahí botaba toda esa basura. ¿Por qué me va a importar ahora? Si hoy estoy obedeciendo a la palabra del Señor. Y Dios multiplica, y Dios multiplica. Bendito sea el Señor. Y no así como el fondo de la iglesia. Y usted ve una iglesia pequeñita y hasta el día de hoy Dios la ha sustentado. ¿Por qué? Porque no hemos negado la ayuda. Porque hemos entendido que esto es así, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque está escrito ahí. Porque no es una idea del pastor.
ni de esta corporación, ni de esta iglesia, ni del obispo, ni de nadie. Es nada más y nada menos que de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien debemos obedecer. Entonces, de aquí que la gente es libre y puede hacerlo, no lo hacen, hermano. Entonces yo me termino dando cuenta que el problema no son los pastores, somos nosotros. Los seres humanos somos nosotros los complicados. Que nos gusta llevar siempre, estar en el contrario a las cosas, hermano. Como si el hombre las dijera. Usted obedezca al Señor, hermano. Cuando usted lea la Biblia, eso lo dijo su Señor. Y ahí se nota la obediencia. En eso se nota la obediencia. En pequeñas cosas. Porque como le digo, para mí esto no es algo difícil. Y es algo maravilloso y extraordinario. Maravilloso y extraordinario. Entonces, le responderá a estos que no lo hicieron. De cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros pensamos que esto es como para el mundo. Yo estuve en una iglesia así. Por eso digo gracias al Señor que me hizo ver todas estas cosas. Que cuando predicaban esto aquí en la iglesia, lo lanzaban para afuera, como si estos fueran para los mundanos, para los gentiles. Hermano, la palabra es para la iglesia del Señor. La palabra es para aquellos que el Señor reúne aquí, es para nosotros. No para los que están allá afuera, porque no tienen manera de escucharnos, hermano. Nosotros a eso venimos a la iglesia, a escuchar las enseñanzas del Señor. ¿Qué es lo que el Señor tiene que decir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gloria al Señor, ¿lo está haciendo? Sígalo haciendo. ¿No lo está haciendo? ¿Qué espera para hacerlo? Si mi corazón es egoísta, Señor, ayúdeme. Porque mi corazón es egoísta, Señor. Ayúdeme a ser generoso, Señor. Ayúdeme a demostrar la salvación por las buenas obras. De eso habla Santiago. ¿Cómo demostramos la salvación? A través de las buenas obras. Generosos, dadivosos, gente que está siempre dispuesta a ayudar a los demás. En eso se muestra el amor de Dios, hermanos. En eso se demuestra el gozo de la salvación. En eso se demuestra la diferencia entre que nosotros venimos a la iglesia a escuchar las enseñanzas del Señor. En eso se nota, en que las practicamos, no solo que las predicamos. En eso la gente va a ver la diferencia. En el que le viene a la iglesia y el que no va. Que siempre estamos dispuestos a ayudar. Que siempre cuando hay una necesidad donde yo estoy, donde yo vivo, van a hacer un bingo. Uno sabe que un binquito, hermano, esos son para ayudar a alguien. Usted el primer destino que tiene que estar, yo coloco un premio, no hay problema. Yo necesito, cómpreme, no como esto, ya, denme 10 completos a mí. Somos los primeros que tenemos que estar ayudando, porque somos nosotros los que hablamos del amor, pero fíjense que la mayoría de la cuadra está, pero nosotros no estamos. ¿Por qué? Porque no podemos, hermanos míos, no podemos contaminar. Porque muchas personas conocen la ley, conocen la palabra, pero no conocen y violan el Espíritu. El Señor Jesús fue a todo lugar. Él rompió, hermano, con esas reglas, con esos preceptos de la ley. ¿Por qué come con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come con los publicanos? Y le dijeron a sus discípulos, irás y donde fuera bienvenido. Entonces los cristianos, hermanos, están en la iglesia, piensan que se van a contaminar con todo. Lo que entra, hermano, es lo que no contamina. Lo que sale es lo que contamina. No es lo que la gente habla. No es lo que la gente dice, es lo que yo digo lo que me contamina. Amén, iglesia. Entendamos bien la palabra, hermano. Porque mucha gente cree, tiene que compartir con los puros hermanos. Eso es sectarismo, hermano. Eso es sectarismo. Las sectas son así, entre ellos nomás, con sus propias enseñanzas. Aleluya. Con sus propias enseñanzas. Por años enseñaron así a la iglesia y cristianos que se estructuraron en el error, en lo que dice el pastor, la denominación, la corporación, pero no escuchan lo que su Señor dice. Esto es lo que su Señor dice. A esto es lo que hay que obedecer, no a lo que dicen los hombres, a lo que dice su palabra. Porque las corporaciones hoy en día, hermano, con hombres más secos del Espíritu que cualquiera. Hombre que está guiando las corporaciones secos del Espíritu Santo, vacío, nada de amor de Dios, solo reglas y preceptos durísimos. Una persona que comete un error, hermano, falta poco que lo descuarticen en la iglesia. Una persona que falte un precepto de la iglesia, oiga, los marginan, los sacan de la iglesia, los ponen en disciplina, los castigan y hacen y forman, y la ley está encima ahí. ¿Por qué? Porque no están viviendo de acuerdo a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que veo eso, el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? No es que yo diga a mí no me gusta, el Espíritu Santo inmediatamente me lleva a su palabra. Inmediatamente. Eso es lo que dicen los hombres, pero esto es lo que digo yo. Entonces yo tengo que escuchar y yo tengo que hablar lo que Él dice a la iglesia.
Lo que Él dice a la iglesia, porque aquí no le estoy diciendo lo que el pastor Patricio quiere, eso no importa, es lo que el Señor dice. Y a eso es lo que hay que obedecer o no obedecer. De eso depende de cada cual, hermano. Yo siempre saco mi responsabilidad porque fui llamado a predicar su palabra. Y esta es su palabra, por más. Entonces, ¿de qué sacamos, hermanos míos? De solo oír sin practicar. ¿De qué nos sirve? Porque hay mucha gente que cree, porque todos están en la iglesia, son todos salvos. Hay gente que está en la iglesia, hermano, pero no ha conocido a Cristo todavía. Porque cuando alguien conoce al Señor, practica, ama, cuida y trata, se esfuerza. Esa es la relación que hay con el Señor. Lo demás es religión, no relación. Relación con Dios. Usted trata de hacer lo que el Señor le manda. Trata, y como le digo, esto es fácil. ¿Sabe cuándo es difícil? Cuando somos egoístas. Entonces nos va a costar. Como cualquier otra doctrina. Hay muchas cosas que también me cuestan, pero ahí están rendidas al Señor. Señor, esto es lo que me cuesta. Ayúdeme, Señor, porque su palabra lo dice. Ayúdeme a obedecer, Señor. Y así usted doblega la carne. Así usted, por encima de lo que yo digo, por encima, muchas veces he hecho muchas cosas, hermano, que el Señor me ha dicho que eso haga por encima de lo que yo quiero o creo. Muchas veces. Me he querido revelar a cosas y el Señor me ha dicho, amén, Señor. Me ha costado, claro, pero las he hecho. Aquí no vamos a hacer lo que queremos hacer, sino lo que nuestro Señor nos pide. Y muchas veces es contrario a que nosotros queremos hacer. Gloria a Dios. Mire, el Señor Jesucristo, ahí mismo en el libro de Mateo, mire en qué resumió la ley. Porque hoy día hay muchas congregaciones que insisten en vivir en la ley. Insisten en vivir en... Y después dicen, estamos bajo la gracia. Sí, pero aplican la ley a la iglesia. Hermano, la ley era muy dura. Nadie la pudo cumplir, por eso todos murieron en el desierto. Las primeras generaciones todas murieron porque la ley era durísima. Nadie la pudo cumplir. Para eso vino Jesús. Él vino a cumplirla. Él la cumplió. No tenemos que cumplirla nosotros. Porque hay iglesias que insisten en vivir en la ley. Oiga, si usted peca, castigo, destrozado. No hay esperanza, no hay salvación. No hay ni una oportunidad para usted. Mientras la palabra del Señor dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Si alguno, hermano, si alguno ha pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Ahí es cuando hay que aplicar el amor, la misericordia y la mansedumbre. Cuando alguien está en pecado, para levantar a ese hermano, a esa hermana y rescatarlo para Cristo. Eso no en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Por eso que el Señor dijo, oíste que fue dicho tiempo pasado. Y el libro de Hebreo habla. Porque un testamento, hermano, siendo viejo, y lo que está viejo cuando aparece uno nuevo, el antiguo está pronto a desaparecer. Hoy estamos en la gracia del Señor. Por la gracia bendita del Señor estamos aquí. Por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de equivocarnos una vez y volver a hacerlo. De fallar otra vez y volver a intentarlo. Y volver a intentarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando podamos hacerlo. Pero no quedarnos así como, me da lo mismo. Eso es lo que no le agrada al Señor. Eso, hermano, es una actitud de rebelión en contra del Señor. Muy distinto es a que nos cueste y en nuestra oración, Señor, ayúdeme porque me cuesta hacer esto, Señor. Es muy distinto a que no nos importe. ¿De qué nos sirve estar escuchando las enseñanzas del Señor? Se hace frío, estamos cansados, enfermos, hermano. Por eso el propósito de venir a la casa del Señor, ese es el propósito, querer conocer más del Señor, pero para vivirlo. No solamente para tener conocimiento. Los fariseos tenían mucho conocimiento. Los intérpretes de la ley tenían mucho. ¿Y de qué les sirvió? Si cuando vino el Señor lo único que hizo los censuró, los criticó, los reprendió duramente. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban, pero no practicaban. Fariseos hipócritas que obligáis con los demás a llevar pesadas cargas, pero vosotros ni con un dedo queréis moverlas. Ellos aplicaban mucho la ley, pero ellos no la practicaban. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34, en adelante, mire la enseñanza del Señor. Por eso le digo, hermano, aquí está lo que es obra, la forma de obrar. Y aquí está más, hermano, resumida al dar que al vivir una vida justa, correcta. Porque jamás vamos a llegar nosotros a ser justos, somos justificados por Cristo delante del Padre. Pero no que nuestra vida sea una vida correcta, una vida de santa. No, no quiero que me recuerden por ser un santo. Quiero que me recuerden por ser una buena persona. Nada más que eso, hermano. Por ser una buena persona.
Eso es todo. No, porque este es el mejor pastor, este pastor, porque no lo somos. Y por más que tratemos, nunca vamos a llegar a eso. Pero sí lo vamos a tratar, como dijo un hombre. Busco la santidad más que nadie. No que la logre, pero lo busco. Aleluya. Pero sí estas cosas, hermanos míos, podemos hacerlo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, se lo puso a prueba. Esto es lo que hacían ellos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende, de estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. Aquí el Señor resumió, por eso le digo, por una parte, amar a Dios es ser fiel al Señor. Amar a Dios es, hermano, estar dispuesto a sufrir. Porque cuando nosotros tenemos una relación de amor en el matrimonio, no todo es lindo. También hay sufrimiento. También hay molestia. Todo esto es parte de la relación. No siempre las cosas son lindas. No todo es bonito en el matrimonio. Hay momentos también difíciles y fuertes y feos. Y todo esto pasa en el matrimonio. Pero eso es el amor, se mantiene y permanece. A pesar de eso. Así es la relación con Dios. Eso es amar a Dios. Pase lo que pase con el que en el camino del Señor también vamos a tener que soportar y sufrir muchas cosas. Muchas cosas. Aleluya. Pero cuando alguien tiene un amor real hacia Dios, se mantiene, permanece, es fiel. Aleluya. Gloria a su nombre. Pase lo que pase, Señor, aquí estoy. Nada me va a apartar del amor de ti, Señor. Nada me va a apartar de tu amor. Eso es un cristiano que ama al Señor. Eso es un cristiano que lo ama de todo su corazón, con toda su fuerza. Ese es el primero. Esa va de la parte espiritual. Pero el segundo, dijo el Señor, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entendamos bien lo que es amar al prójimo. Oh, yo siento amor, voy a orar por ti. Estoy orando, estamos orando por todo el mundo. Hace mucho tiempo yo estaba así orando. Señor, ve a las cárceles, Señor, vaya al hospital. El Señor me dijo, para eso te tengo a ti. Si Él va en nosotros, hermano, Él se mueve a través de nosotros. Y le vuelvo a repetir, nosotros solo cuando es un familiar, hermano. Ahí sí que vamos. Porque ahí sí que lo amamos. ¿Y qué pasa con nuestro prójimo? Entonces no lo amamos. Porque usted come bien y su prójimo. Usted se viste bien y su prójimo. Usted duerme bien, usted está cómodo y su prójimo. Cuando hay alguien en necesidad por ahí. ¿Cuántas veces hemos pasado y hemos visto a alguien botado, hermano? Sin nada que taparse. Y vamos y nos acostamos y nos tapamos con 4, 5 frazadas. Y dormimos calentito y tenemos la estufa y tenemos calientacama y tenemos todas las cosas. Gloria a Dios, gracias Señor, y que me has dado, me has bendecido. ¿Cómo podemos dormir tranquilos, hermano? Si pasamos de largo ante la necesidad y vimos a un prójimo que podíamos, porque todos en la casa tenemos una frazada que nos sobre. Una de más. ¿Qué nos quieres? Ahora suena feo. Un cubrecama. Hermanos, esto es así de simple y sencillo. Esto no merece ir a estudiar teología en la universidad para entenderlo. Todos lo entendemos. La cosa es si todos queremos ir y practicarlo o no. Por eso mucha de la gente ya se devolvía y no seguía al Señor. Lo mismo pasa en la iglesia. Muchos hermanos ya no seguían al Señor, no les gustaba la enseñanza, hermano. Contrastaba con su forma de ser, su forma de vivir. Ellos querían seguir siendo iguales. Incluso el rico que le preguntó, Señor, deja todo lo que tienes. Vente, quításelo a los pobres y ven y siguen. No, ni loco. Aleluya. Eso es amar al Señor. Eso es amar. Es estar dispuesto a hacer lo que no quiero. Hermano, evangelio es cruz, es sacrificio. Es sacrificar mi comodidad. Es sacrificar mi economía por el bien de los demás. Y no creer que en el evangelio me voy a hacer rico. Y si Dios nos ha bendecido, así era la iglesia primitiva. Los que tenían más, ellos vendían sus propiedades y ponían el total de lo recaudado a disposición de los apóstoles para que se repartiera. Ahí se sostenían a la vida. Eso es iglesia, hermano. Eso es la iglesia. Eso lo enseña la Biblia. No normas, no preceptos humanos, no reglas, no costumbres como tenían los judíos. Pues las iglesias están igual y peor. Por eso no hay vida de Dios ahí. Por eso lo único que hay es reprensión a esa iglesia. Reprensión a esas personas que viven así. Porque dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, eso es amar al prójimo, hermano. Es no pasar de largo ante la necesidad. No cerrar nuestra mano contra el menesteroso.
O sea que también los cielos se nos pongan, porque a veces podemos orar y no, los cielos se ponen de bronce también. Cuando nosotros cierran la ley, Dios se lo dijo al pueblo de Israel: no cierres tu mano a ser menesteroso, para que los cielos no se te pongan de bronce. Por eso muchas veces Dios no bendice más. Por el egoísmo que hay en nosotros, por preocuparnos en creer que vamos a tener más y tenemos menos. Más podría bendecirnos al Señor. Entre más usted bendiga, hermano, más Dios le bendice. Sí, Señor. Y yo he visto hermanos bendecidos en la iglesia y siguen siendo generosos igual y siguen ayudando, pero en el momento en que usted cierra su mano al necesitado, Dios también va a cerrar la de él contra usted, porque Dios es justo. Y oramos y oramos y oramos, por eso dijo el Señor: pedís mal para gastar en vuestro deleite, para preocuparnos solo de nosotros. Sí, gloria al Señor, Dios nos da para nosotros, pero también porque fue una petición que yo le hice al Señor. Cuando mis hijos no tenían que ponerse zapatillas, también le pedí al Señor. Y lloré y le dije: Señor, yo no quiero riqueza porque no sabría vivir con riqueza. Me hubiera vuelto loco, hermano. Ya no estaría aquí, me hubiera perdido también. Pero le dije: Señor, deme para vivir bien y también para poder ayudar. Y hasta aquí Dios me lo ha dado. Santos al Señor. Gloria a Dios. Entonces, por eso uno puede predicar, hermano. Cuando uno practica, cuando uno vive, uno puede enseñar. Porque estas cosas no las enseño porque simplemente son enseñanzas de aquí para allá. No, porque hay que practicar para poder enseñar. Para poder enseñar, hermano, hay que hacer, hay que vivir. Porque el Evangelio es sencillo. El Evangelio es simple, hermano. No hay normas, no hay reglas, no hay preceptos humanos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, no son molestos. El problema somos nosotros, que no queremos obedecer y que somos estructurados en nuestras propias maneras de vivir, en nuestros egoísmos y nuestras formas de ser. Así soy yo, y no nos importa. Y eso es terrible, hermano, porque eso es un desapruebo a la palabra del Señor. Eso es: no me importa lo que dice el Señor, voy a seguir siendo como yo quiero. Ojalá que no cometan esa error, hermano. Miren, fíjense que luego vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 10. Vamos al libro de Lucas. ¿Se acuerda? Recuerde eso. Un intérprete se acercó para tentarle. Eso significa para ponerlo a prueba, porque esto es lo que ellos hacían. Nunca iban a poder, porque ellos le hablaban la letra, pero el Señor les hablaba del espíritu de la letra. Por eso le dijo en Mateo, le dijo: fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el comino y el eneldo. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro, porque dejáis lo más importante de la ley, el amor, la fe. Eso, dijo, era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. El comino, la menta y el eneldo eran las hortalizas más insignificantes, y ellos las diezmaban no de corazón, no por amor a Dios, era para ser visto de los demás. Por eso que el Señor los reprendió. ¿Por qué? Porque ellos querían cumplir al pie de la letra, al pie, hermano, la letra, la ley, la palabra de Dios. Pero según ellos, pero no como se debía hacer, no con amor, no con misericordia hacia los demás, porque estos intérpretes, hermanos, eran los que imponían terribles cargas. Es como pastores enseñadores hoy día, donde yo estuve. Oiga, el que no oró no tiene bendición. Eso es estar en la ley. Así era la ley. Así era la ley. Usted no vino a la vigilia, no hay bendición. No hizo esto, no hay bendición. Eso es maldecir, hermano. Y nosotros, si fuera así, estaríamos poco menos que muriéndonos de hambre, hermano. Pero aún así, la bendición de Dios es para todos, porque Él hace salir este sol sobre buenos y malos. La bendición de Dios es para todos. Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Amén. ¿O no es así? Todos aquí contamos la bendición de Dios. No hay nadie aquí muriéndose de hambre. Que no hayamos sabido administrarlo, que la hayamos ido perdiendo por cosas, ese es el problema nuestro. Ese es nuestro problema, pero la bendición de Dios está y está en abundancia, tanto espiritual como económicamente en este lugar. Señor. Aleluya. Entonces, en el libro de Lucas, mire, capítulo 10, versículo 25. Aquí otro intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa? Y le daré la vida eterna. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Se dio cuenta que él conocía la ley. Él era un intérprete de la ley. Él conocía muy bien la ley, conocía la palabra.
La conocía muy bien. No se lo preguntó el Señor para saber, Él lo preguntó para tentarle, para probarle, a ver cómo responder. El Señor inmediatamente Él le dijo, bien, le dijo, haz esto y vivirás. Pero él volvió, el Señor no le criticó ni una cosa. Muy bien, respondiste bien. Pero él se quiso justificar. ¿Y quién es mi prójimo? Y esto a lo mejor lo que nosotros, hermanos míos, la iglesia por años le han enseñado, porque antiguamente la iglesia eran así. Hermano, no se preocupe usted de los errores de los hombres. Si yo me equivoco en algo, yo digo algo que la Biblia no lo dice así, usted no me haga caso a mí, haga caso a lo que dice la Biblia. Porque la gente, por obedecerle a los hombres, muchos han dejado de obedecerle al Señor y ya no están en la iglesia. Ya no están en la iglesia. Porque cuando nosotros obedecemos al Señor, entonces permanecemos. Nos mantenemos. Tenemos el respaldo de Dios. Aleluya. Tenemos vida de Dios. Un hombre, le dijo el Señor, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que pasó un sacerdote por aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pago cuando vuelva. ¿Quién pues de estos 3, que parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto es evangelio, iglesia. La religión es la que divide a las personas. La religión, hablar de religión es exactamente igual que la política. Divide a un país. En este país nosotros en Chile tenemos como 12, 14 partidos políticos, siendo como 20, 22 millones de personas. En Estados Unidos, que son más de 254 millones de personas, tienen 2 partidos políticos. Entonces cada cual tiene su propia idea y dividen al país. Por eso que la nación, el país no crece, no avanza. La iglesia es exactamente igual. Hablar de religión es exactamente igual. Por eso hay una segregación tremenda dentro de la iglesia. Tremenda. Porque cada cual cree tener la razón. No, yo soy bautista. No, yo soy asambleísta. No, yo soy pentecostal. Oiga, los pentecostales son los más estrictos. ¿Ah? Son los más legalistas. Los antiguos, no los nuevos. Porque los nuevos se han reformado. Hay muchas iglesias que se han ido reformando. Pero los pentecostales antiguos, hermanos, así. Pegados en la ley. Con sus normas, sus reglas, sus preceptos. Imponiendo carga, imponiendo la ley en la iglesia. Imponiendo cosas, no poniendo el señorío de Cristo, sino el señorío de ellos. Porque la mayoría de la gente dice, mi pastor no quiere, no, mi pastor no le gusta, es que mi pastor no me ha mandado, es que mi pastor. No hablan, es que el Señor. No, sabemos inmediatamente qué señorío tienen. Porque se enseñorean sobre los que están a vuestro cuidado. Aleluya. Y aquí el Señor da una enseñanza clara, hermano. Se supone que el sacerdote tenía que ir a ayudar. ¿Sabe por qué no lo hicieron? El sacerdote y el levita. El levita, ¿cuántas veces ha pasado usted de largo la necesidad de otro? ¿Cuántas veces usted ha pasado de largo? ¿Cuántas veces usted ha estado alguien en pana por ahí? Usted llega y pasa, oh, gracias a Dios, que me dio un lindo auto y gloria y aleluya. Viene aquí a la iglesia. ¿Y por qué no ayudó donde tenía que ayudar? Con el lindo auto que Dios le dio. ¿Cómo entonces vamos a hablar? ¿Cómo entonces vamos a predicar? Hace poco traje un pastor que me traigo que está trabajando allá y lo voy a dejar. Vive allá arriba de las Canadienses. Y cuando lo fui a dejar, había un matrimonio que estaba en pan empujando su autito. Lo quedé mirando a ver si me deseaban. Porque los dos miraban la situación, a ver si me decían. Me di la vuelta y me dije, ¿qué pasó? Hay que ayudar, hermano. ¿Cómo después predicamos del buen samaritano? Y le di una gran enseñanza. ¿Se da cuenta, iglesia? Pero ¿cómo le di la enseñanza? O sea, que la Biblia se la lancé. No, hay que enseñar con el ejemplo. ¿Cómo la gente va a ver Dios en mí? ¿Usted cree que me ve con la Biblia debajo del brazo? ¿Usted cree que me ve con corbata y con terno, así como tan estrictos los legalistas de hoy día? Así no mostramos a Cristo, hermano. Lo mostramos a través de las buenas obras. Mostramos el amor de Dios ayudando, cubriendo las necesidades de otros, estando ahí cuando alguien me necesita. Señor. Ahí. No orando todo el día en nuestra casa. ¿De qué sirve orar todo el día?
¿De qué sirve orar 2, 3 horas? Ore una nomás y las otras 2 horas ayude a alguien. Viva el Evangelio. Ante los ojos de Dios estamos. Ame a su prójimo. Y amar al prójimo es ayudarle. Yo voy calentito, voy cómodo en mi auto para mi casa. Y el matrimonio venía del supermercado. Y nos dimos la vuelta y le ayudamos. Ahí le hicimos corriente. Gracias, gracias a lo que nos dijeron ellos. Dios le bendiga. Amén, Señor. Muchas gracias. Esto, el levita y el sacerdote no se detuvieron. Debían haberlo hecho. ¿Sabe por qué no lo hicieron? Por los cuestionamientos que tenemos nosotros a veces. Porque para ellos, por ley, se da cuenta aquí que conocen la letra, pero violan el espíritu de la letra. Porque decía, amarás a tu prójimo. Ellos no podían estar cerca de un muerto para no contaminarse. Era una ley ceremonial que ellos tenían. Pero ni siquiera fueron a ver. Se dio cuenta que se estaba medio muerto. Ellos tenían que ir a ver. ¿Pero por qué no lo hicieron? La palabra de Dios dice. A veces somos así. No, que por otro lado la palabra de Dios dice. Hermano, el amor de Dios es el que te mueve a hacer estas cosas. Juan, el llamado, el apóstol del amor, él dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y punto. Y punto. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el amor es un sentimiento que nos mueve a ayudar a quien tenga necesidad, hermano. Porque es católico, usted no lo va a ayudar. Porque es mormón, usted no lo va a ayudar. Porque es de otro lugar, de otra creencia, no lo va a ayudar. Eso es lo que pasa. Y ese es el error de las personas. Como que creemos que tenemos que ayudar entre los evangélicos nomás. Eso es sectarismo, hermano. Y eso es grave. Por años lo enseñaron en la iglesia. Dios tenga misericordia de las enseñanzas malas. Pero si Dios nos está mostrando su palabra, obedezcamos a su palabra antes que a los hombres. Obedezcamos su palabra, iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo de acuerdo a nuestra manera? Como no, el que el pastor dice, no importa lo que el pastor dice. Lo que importa es lo que la Biblia dice. Lo que mi Señor dice. Y eso hay que procurar hacerlo. Porque procuramos agradar a Dios, no a los hombres, iglesia. No a los hombres. Porque yo no lo veo donde usted anda, pero sí Dios lo ve. Lo que hace bien y mal, Dios lo ve. Si usted obra correctamente, Dios lo ve. Y por eso Dios le va a bendecir. Por eso he visto gente bendecida en la iglesia y a otros no lo he visto bendecido. ¿Por qué? Por su egoísmo. Porque solo escuchan la palabra, pero no la practican. Cualquiera es mi prójimo. Por eso el Señor le puso, hermano, y le puso a un samaritano más encima. Samaritanos y judíos no se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban a los samaritanos medios cristianos. Porque ellos creían en Dios, pero también creían en ídolos, en imágenes, como lo hace la iglesia católica hoy día. En mi casa, a mí me negaban un plato de comida por ser drogadicto y me cerraban con llave. Y yo tenía que andar todos los días por ahí. Y yo, una persona me pasaba y me hacía sentar a su mesa y era católica. ¡Qué vergüenza para los evangélicos! ¡Qué vergüenza para aquellos que dicen tener a Dios en su corazón! ¡Qué vergüenza, hermano! Dice la palabra del Señor. ¿Quién dice si su hijo le pidiere un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un pan, le dará una piedra? ¿Cómo usted cree que yo me imaginaba eso? O sea, me gustaría un día verla predicando para pararme enfrente y decirle usted. Porque me tengo que comer la comida del gato. La comida del perro tengo que sacar ahí para poder comer yo. Pero esa persona que era de otra creencia y personas que ni siquiera conocían a Dios, ellos, hermano, fueron más próximos que la misma gente que tiene que serlo. ¿Usted cree que estos resentimientos? No, hermano, es una enseñanza. Yo glorifico a Dios por haberme mostrado esas cosas, porque hoy día puedo enseñar lo que no es correcto en la iglesia. Le guste a quien le guste, iglesia. Porque aquel que conoce la palabra, aquel que vive, alaba a Dios, porque cuando de esto se predica, yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios, yo digo, amén, sí, Señor, y el Espíritu me respalda. ¿Sabe por qué? Porque eso es evangelio, es vivir el evangelio. No convertirse en religiosos que vienen a la iglesia y se van. Y cuentan a los demás, ¡oh, lo bendecidos que estamos! Pero tienen un corazón egoísta, una mano que no se abre para nada, que solo que Dios abra su mano para bendecirle, pero ellos no abren su mano para bendecir a los que tienen necesidad. No cubren las necesidades de los demás. De eso está llena la iglesia, hermano. De gente que pasa de largo por la necesidad. Ve la necesidad y pasa de largo. Voy a orar por él. Santiago es práctico. Dice, si a la iglesia entra, ¿de qué sirve? Si un hombre tiene necesidad del mantenimiento diario y tú le dices, Dios te bendiga, voy a orar por ti, porque es muy común. La mayoría de la gente es así, egoísta.
no ayuda, no apoya a la iglesia. No está cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no está. Yo tengo que decirles que lo hagamos, porque si no, ni siquiera van donde está la necesidad. Y esto no tiene que ser así, hermano. No tiene que ser así. El amor de Dios es el que tiene que moverte a ti a ayudar a los demás. A todos. Esos son tu prójimo. Cada persona que tenga necesidad es un prójimo. Quien sea. Tú no tienes que mirar color, raza, condición social, económica, religiosa. Tú no tienes que mirarlo. Esa es la enseñanza del Señor. Por eso le dijo, ¿quién crees tú que actuó correctamente? ¿Y cuántas veces nosotros actuamos como el sacerdote o como el levita? Pasamos de largo por la necesidad. Y como te digo, como yo lo viví. Gente que era católica, pues, ¿ah? Que eran muchos, ¡ay, hijos del diablo! Y lo que quieran, se llenaban la boca acusándolo. Pero esas personas fueron más prójimos que cualquier evangélico. ¿Por qué? Porque no hay amor en el corazón. Mire, solo les quiero leer esto. Los intérpretes de la ley, para que conozcamos, siempre hemos hablado de estos tipos, de estas personas. Que los hay en este tiempo. Durante la pandemia el Señor me hizo hablar muy fuertemente a los fariseos de este tiempo, a los saduceos de este tiempo, a los legalistas de este tiempo, que están imponiendo. Hermano, aquí en la iglesia nunca ha habido una imposición. Nunca ha habido una imposición. Aquí lo que se ha enseñado es la palabra de Dios. Alguna podemos practicarla, pero ¿qué pasa con la otra? A veces estamos contentos con algo que hacemos, pero hay gente que no hace nada. No vive, y al hacer nada, digo, vivir lo que dice la Escritura. Si las enseñanzas, usted lee los 4 evangelios, por eso le digo, hay que leer los 4 evangelios, ahí está las enseñanzas de vida. Muchos están enseñando solo la doctrina, hermano, del apóstol, y de esto, y siendo durísimo, y destrozando la iglesia. Pero no están mostrando a Jesús. No están predicando el evangelio de Jesús. Esto, las enseñanzas más grandes, son las de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son las que más atención hay que ponerle y a las que menos atención se les pone hoy día. Todos quieren dar mensajes extraordinarios. Todos quieren tener mensajes exegéticos, homiléticos, hermanos, llenos de teología, llenos de conocimientos. Bien, pero sin olvidar lo simple, sin olvidar lo sencillo, sin olvidar llevar al pueblo a vivir la palabra de Dios y no tener solo mucho conocimiento. Queremos conocer, hermano, el Apocalipsis, queremos conocer todas esas cosas, pero si no hemos conocido, hermano, siquiera al Señor Jesús, conozcamos al Señor primero, conozcamos a Jesús primero, conozcamos la vida sencilla que Él tuvo, las enseñanzas, cómo Él vivió, cómo vivieron los apóstoles, cómo anduvieron los apóstoles, no anduvieron, hermano, en riqueza, ellos sufrieron por el Evangelio. Que la mayoría hoy día ponen una iglesia porque se quieren hacer ricos. Por eso hoy día la mayoría del mundo se burla de ellos. Han mirado esto, como dice la palabra, como fuente de ganancia. Siendo que con esto uno se hace más pobre, hermano. Pero ricos en el espíritu. Y no hacemos tesoros aquí, sino estamos preocupados de hacer tesoros allá arriba. Gloria sea el que vive para siempre. Muchas necesidades, por eso estoy trabajando un tiempo. Porque tengo necesidades. Porque la gente es fácil criticar, el pastor está trabajando, porque si el pastor trabaja, no tiene fe. Si el pastor no trabaja, es flojo. Hace muchos años salí a trabajar para ir de vacaciones. Y había un comentario en la iglesia, y yo lo dejé. Y el Espíritu Santo me lo mostró, en oración en la mañana, y oré al Señor. Porque estas cosas no es llegar y uno, humanamente, lo dejé al Señor en mí. Y cuando el Señor me dijo, lo corregí, porque si no, eso va creciendo. Y va un poco de levadura, leuda toda la masa. Eso quiere decir que un comentario 1, ya son 2, 3, 4, 10 y todo. Y sí, claro, porque la mayoría de la gente hace causa común. No tienen pantalones para decirle, oiga, hermana, no hable eso. Pocas son las hermanas de la iglesia que me han dicho, oiga, no estoy hablando mal del pastor. Son pocas, la mayoría se adhiere a ese comentario y no sabe que van cayendo de la gracia. Y fíjese, hermanos míos, que iba a trabajar a Las Parras para juntar unos pesitos. Y un día les dije, miren, la mayoría de aquí ustedes hablan mal, están hablando del pastor. Está trabajando, y que el Señor lo mandó a trabajar en la obra, y todas estas cosas, sí, es verdad. Pablo, el apóstol, hacía cartas, y con eso él se sustentaba más el sustento que le mandaba la iglesia. Y él lo dijo, para no ser carga, a ninguno he sido carga. Porque yo le dije a los hermanos, ustedes todos salen de vacaciones. Yo también quiero salir de vacaciones, y también tengo derecho. También tengo esposa que trabaja todo el año en la casa. Tengo hijos que van todo el año al colegio. Que también merecen salir de vacaciones. Hay pastores que piden ofrenda para salir de vacaciones, a esos cuestiones. Pero yo voy a trabajar para no ser carga de nadie y me voy a ganar 1000 pesos. Y trabajo 2 o 3 semanas y el Señor no me permite más y con eso yo lo hago.
No estoy haciendo ningún mal a nadie. Porque ustedes no conocen mis necesidades. Porque ustedes viven preocupados. Usted no diezma, usted no ofrenda, usted no aporta a la iglesia, así que quédese callado. Porque los que menos dan son los que más hablan. Los hermanos que son generosos, dadivosos, que bendicen la iglesia, nunca se preocupan de eso. Pero los que no dan siempre andan preocupados de qué pasa en la obra. Eso era un paréntesis, hermano, para dar una enseñanza a la iglesia. Porque la gente siempre habla de lo que no sabe. Gloria sea al Señor para siempre. Entonces, fíjese, hermanos míos, les voy a leer un poco de estos intérpretes. ¿Quiénes eran? Y vea usted que estas características a mí me las ha mostrado el Señor en muchos líderes de este tiempo. Muchos líderes. Los intérpretes de la ley en la antigua sociedad judía eran individuos que se dedicaban al estudio y la interpretación de la ley mosaica, o sea, la Torá, y las tradiciones religiosas asociadas a ellos. Esto era de expertos, también conocidos como escribas o maestros de la ley. Desempeñaban un papel crucial en la vida religiosa y social de la comunidad. El rol de los intérpretes de la ley, estudio y enseñanza. Su principal tarea era estudiar a fondo la ley y enseñar a otros sobre su significado y aplicación. Interpretación. Interpretaba las leyes, tradiciones, determinando cómo se aplicaban en diferentes situaciones. Elaboración de los comentarios. Elaboraban comentarios sobre escritura, buscando aclarar y profundizar su significado. Adición a las nuevas regulaciones. Añadían nuevas regulaciones con el objetivo de completar la ley y adaptarla a las circunstancias de su tiempo. Esto eran las normas, estas eran las reglas que ellos tenían. Por eso el Señor, hermanos, y eran celosos, pero de las tradiciones, de las costumbres. Por eso el Señor los censuró y los reprendió siempre. Siempre que se acercó el Señor, los corrigió y los reprendió. En ninguna parte yo veo que le ha hecho, solo cuando este hombre dice, bien ha respondido. Pero rara vez, hermanos míos, que el Señor los haya dignificado, felicitado, porque entendían. No, porque ellos tenían la letra, pero violaban el espíritu, o sea, no la vivían. No nos hagamos igual que ellos, por hermano. O sea, aquí no se le está enseñando una norma, una regla, aquí se le está enseñando la palabra. Para que usted, con la libertad que Cristo le dio, usted vaya y la viva en cualquier lado. Usted no tiene que preguntarle a nadie. Un día un hermano me dijo, ¿sabe qué, pastor? En la mañana fui a orar al Señor y el Señor me mostró, me imagino, primera vez me decía, ¿qué me pasa? El Señor me mostró lo que yo tenía que llevarle a una vecina. Y lo hizo, hermano. No. ¿Y por qué? Estoy esperando al pastor para preguntarle. ¿Y por qué tiene que esperar al pastor, hermano? Y dice, si su Señor se llama Jesús y si Él lo mandó, hágalo. Y muchos pastores, ¿saben lo que dicen? Son desobedientes. Son rebeldes. Son indisciplinados, que no se sujetan. Hermano, hay que sujetarse a Dios y a sus enseñanzas. Amén. A Dios y a sus enseñanzas. Y hay que obedecer. Si Dios le manda, usted hágalo. Aquí nunca el pastor le ha dicho, no, al contrario, uno tiene que decirle, hermano, mandarlo. Cuando hay otra iglesia que los hermanos van y se los prohíben. Aquí los hermanos pueden y no lo hacen. ¿Se da cuenta que el problema somos nosotros, hermano? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, luego dice autoridad religiosa. Adicción de nuevas regulaciones. Añadían nuevas regulaciones, ya lo leo. Autoridad religiosa. Gozaban de gran autoridad religiosa y su opinión sobre la ley era muy respetada. Lo mismo que muchos líderes hoy día. Son muy respetados los líderes, pero no el Señor Jesús. No cometa ese error usted. Aleluya. Porque por eso el Señor me sacó de él. Por eso me rebelé al sistema religioso impuesto. Porque eso es un sistema religioso que tienen ahí. Un sistema religioso impuesto donde el pastor dice, no me interesa lo que ese pastor dice si no está de acuerdo con lo que dice la palabra. Y fui, hermano, hablaron de mí lo que quisieron. No me interesa. Me interesa lo que mi Señor dice de mí. Y mi Señor en su misericordia todavía está conmigo. Y eso es lo que me debe interesar. Y eso es lo que le debe interesar a usted. Porque aquí se le está enseñando la palabra del Señor. Por eso me rebelé al sistema, porque también me rebelaba al sistema equívoco de mi hogar. Por eso me arrancaba. Yo decía, esto no es una familia. Siempre me he rebelado a los sistemas, hermano, que no son correctos. Y me rebelé a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no es un sistema humano, impuesto. Puras reglas, puras normas, puros preceptos humanos, cuando la palabra de Dios está atrás. Aleluya. Por eso mi Señor me llamó a predicarle a usted lo que dice la palabra del Señor. Tal como es. Usted obedezca la palabra. No está obedeciendo al pastor, está obedeciendo a la palabra. No está desobedeciendo al pastor, está desobedeciendo a Dios. Eso siempre mire, porque esta es palabra de Dios, hermano. Relación, hay muchos hombres así que gozan, eso está, tienen mucha autoridad y son autoritarios. Entonces se imponen delante de los hermanos. Aquí yo nunca les he impuesto nada a ustedes. Les he enseñado lo que dice la palabra. Y en eso ponga el énfasis.
porque el Señor manda. Él no nos está pidiendo. Hermano, cuando somos nuevecitos está bien, pero no cuando llevamos años, que ya debiéramos estar en práctica. A veces es peor, en vez de avanzar hacia adelante, vamos hacia allá. Si tenemos que enseñarle a los nuevecitos cómo es el Evangelio, y los que llevamos tiempo debemos estar en plena comunión, en práctica de esa doctrina, para que ellos vean no solo que predicamos, sino que enseñamos. Había en cierta iglesia uno que iba todos los domingos a puro predicar, no se le veía nunca a la iglesia. Puro enseñar. ¿Y de qué sirve que venga a enseñar si no practica? Pablo cuando le dijo a Timoteo, predica siempre, no. Preséntate tú como ejemplo en todo, en amor, palabra, fe, conducta y pureza. No las vamos a guardar todas, pero algunas que tengamos, pues, hermano, para que los demás vean esas cosas en nosotros, el carácter de fe. A pesar de, aquí estamos, que la gente ve, y bueno, mi pastor es un hombre de fe, así que eso le inspira a usted a servir al Señor. Que eso vean en usted también, un carácter de fe. Gloria al Señor. Los intérpretes de la ley a menudo se asociaban con los fariseos, un grupo judío legalista, que también se preocupaba por la correcta interpretación y aplicación de la ley. Aunque los sacerdotes también eran conocedores de la ley, los intérpretes de la ley se especializaban en su estudio y enseñanza. Estos eran los sacerdotes. Jesús el Señor a menudo interactuaba con los intérpretes de la ley, tanto para discutir cuestiones religiosas como para criticar su interpretación legalista de la ley. En resumen, los intérpretes de la ley eran una figura clave en la vida religiosa judía, encargados de estudiar, interpretar y enseñar la ley, además de añadir nuevas regulaciones para adaptarla a las circunstancias de su tiempo. Su papel era crucial para la comprensión y la práctica de la religión judía. Lo mismo que los hombres hoy día. Enseñan religión, pero no enseñan relación. Entonces, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice, la fe es sin obras, es muerta. Podemos, hermanos míos, orar y resucitar a un muerto aquí. Levantar a un paralítico de la silla de ruedas. Pero si no tenemos, y de eso se encarga Santiago, que es muy práctico, a decirnos a nosotros que la fe que tenemos debe ser puesta en evidencia hacia los demás. ¿En qué? En las buenas obras. En las cosas que nosotros, cómo vivimos diariamente, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos ante la sociedad, iglesia. Si nos sirve demostrar aquí que somos grandes cristianos, porque aquí no demostramos nada. Aquí no demostramos nada. Con 2 horas aquí no demostramos nada. Podemos ver y decir, oh, el hermano alaba a Dios, que le gusta, que se goza, qué sé yo, características del culto. Pero lo que ve el Señor es allá afuera. Aleluya. Así que póngase en pie. Si alguno está atado, maniatado a la religión, a la costumbre, a su sistema, hermano, pídale al Señor que lo liberte. Porque esto no es religión. Esto no es una imposición. No es una obligación. Cuando usted aceptó el señorío de Cristo, debe ser un honor, aleluya, obedecer a sus mandatos y a sus enseñanzas sin siquiera reclamarla. Así lo hacen en lo secular. Ve la monarquía en España, ve la monarquía en Inglaterra y en otros países más lejanos de la India. ¿Ah? ¿Cómo, hermano mío, la reverencia y el respeto que tienen hacia los reyes terrenales? Y les obedecen, porque para eso fueron llamados ellos, para servir a los reyes. Usted fue llamado para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues hágalo, por hermano, hágalo, por hermana. Si es simple, es sencillo. Usted no tiene que tener gran conocimiento para servir al Señor. Olvídese de eso. El Evangelio es práctico. Las enseñanzas del Señor son prácticas. Lo tiene que mover el amor de Dios. El amor de Dios es lo que lo tiene que mover a hacer estas cosas. Siempre recordando las enseñanzas que aquí se le dan. Se le olvidó, saque su Biblia y léalo de nuevo. Y cuando usted lo lea, sáquela de ahí, colóquela en su corazón y luego llévela a la práctica. Luego practíquela, porque eso es Evangelio. Así usted se va a gozar, a usted se va a alegrar, así usted va a tener vida de Dios en usted. Porque no hay nadie que le diga con lo suyo lo que puede o no puede hacer. Solo nuestro Señor. No se lo olvide. Primer mandamiento es amar a Dios. Con toda nuestra alma, corazón, fuerza y mente. Eso significa permanecer. Soportar todo lo que tenemos que soportar en el Evangelio, hermano. Incomprensiones, cosas que no nos gustan, que no queremos, lo que sea. Aleluya. Mi alma te adora, Señor Jesús. Sí, Señor. No importa, pero eso es verdadero amor.
Eso es verdadero amor. El verdadero amor se mantiene, permanece, firme, sólido, y no siempre va a ser lo que queremos o lo que nos gusta. El matrimonio no siempre es agradable y grato. No siempre. Hay momentos y pasan periodos terribles en el matrimonio, crisis matrimoniales. En el Evangelio también pasamos crisis, hermanos míos, espirituales, crisis ministeriales. Todo esto pasa, pero ahí está. El amor permanece. Eso es el primer mandamiento. Y el segundo es amar al prójimo. Y amar al prójimo no es decirle Dios te bendiga. Como una hermanita que llegó a la iglesia, mire, hermano, solo con esto termino. Llegó a la iglesia una persona que vino un par de veces. Parece que el niño Oscar ese se fue. No le gustó un día la enseñanza porque el niñito jugando con el celular entre la iglesia, sonaba el celular a cada rato y esas cosas yo las corrijo y hay que sacarlas de la iglesia. Y no me interesa que digan que uno es duro, que uno es pesado. No, hermano, porque esas cosas no hay que dejarlas que se metan a la iglesia. No. La toma uno, la toman todos, porque si los hermanos que llevan tiempo en la iglesia son hermanos que se comportan, son hermanos que se conducen, que también ustedes ya han pasado por ahí, por la corrección, y aunque no les ha gustado, se han enojado, y algunos que solitos, por sentido común, entienden que no puede venir a hablar por celular aquí, por hermano. Si esto no es una sede social. ¿Cierto? Ustedes han entendido. ¿Por qué uno le va a permitir al que viene recién llegando? ¿Qué es lo que diría usted? Nada que ver. Es incorrecto lo que hace el pastor. Si a mí me corrigió, claro, bueno, y eso hay que corregir. Pero ella venía y una hermanita de la iglesia compró un coche mejor para su hijo. ¿Ya? Y compró uno más grandecito y de acuerdo a la necesidad. Y preguntó un día para quién hacer ese que yo quería que se lo regalara a mi nieta. Pero ella dijo en el corazón, yo siento regalárselo a tal hermana. Hermana, haga lo que el Señor le puso en su corazón. Y un día viene la hermanita y se lo regala un coche precioso, maravilloso. Y ella llevó un coche todo feo. El de ella estaba muy feo. Y ella deseó en su corazón tener un coche así. ¿Se da cuenta, iglesia? Qué importante es ser sensibles a la voz del Señor. Que ser sensibles al Espíritu Santo de Dios. Que saca, porque la mayoría de la gente tiene dos coches y luego lo deja arrumbado en la casa. ¿De qué sirve ahí? Tenemos ropa que nos sirve amontonada. Conocí a alguien, hermano, que la ropa ahí de 20, 30 años amontonada. ¿Cómo Dios le va a dar más? Saque eso, regálelo. Lo que le quedó chico, lo que le quedó grande, lo que no le guste. Siempre va a haber gente necesitada. Vaya y délo, regálelo. Y así Dios, hermano mío, así usted va a estar contento porque es más bienaventurado dar que recibir. O sea, dichoso cuando usted puede dar. No solo cuando recibe, también somos alegres, pero más bienaventurados cuando podemos ver la sonrisa, la satisfacción, la alegría de otra persona cuando le damos lo necesario. Y lo más importante es que Él se agrade de usted. Y así usted va a tener vida de Dios en el Espíritu y no va a ser después, porque hermano, cuando un cristiano se apaga, se muere espiritualmente, es más útil una silla que él en la iglesia. Porque están en la iglesia así con una cara. He oído iglesias así, que cuesta predicar en esa iglesia, hermano. Porque no hay vida de Dios, no hay un amén, no hay un aleluya, no hay un gozo, la alabanza. Señor, canta por cantar, hermano, no me gusta estar ahí, no vuelvo a ir. Porque cuando el Señor me sacó, hermano, cuando estaba en la pastoral, y ahí todo, hermano, por eso antes de desarmarse eso, el Señor me sacó de ahí. Y cuando yo salgo de ahí, pura mentira, engaño, mentiroso, pastores, hermano, que no tienen ni esposo y son pastores. Pastores que son casados 2 y 3 veces y son pastores. Pastores que no tienen ni iglesia y son casados, que no tienen ni iglesia y son pastores, hermano. Un desorden terrible. Y el Señor me saca de ahí después de mostrarme todo eso. Vamos a orar, agacho mi cabeza y el Espíritu Santo dice, sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí, me dice el Espíritu Santo. Amén, Señor. Tomé mi bolsito, claro. Salgo de ese lugar y cuando vuelvo a la calle viene el Espíritu Santo y me pongo a llorar y a alabar en lengua y me viene toda la calle, todo el camino glorificando al que vive por los siglos. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no solo se le alaba aquí en el templo somos nosotros. A Dios hay que alabarlo en todo lugar. Aleluya. Hay pura gente que le alaba aquí, no en todo lugar y todo el camino, hermano, hablando en lengua y llorando todo el camino. Y llego hacia el día, teníamos la oración el día lunes, hermano. Y habían como 5 hermanitas ahí orando y me inclino, hermano, y viene la gloria de Dios y llenó ese lugar. Oh, fue algo extraordinario. Y ahí el Señor me dijo, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Entonces, por eso es lo que he tratado de mantener en la iglesia siempre, hermano. Que la iglesia se mantenga viva. Y la iglesia se mantiene viva con cristianos vivos. Con cristianos que buscan el rostro del Señor. Con cristianos que se arrepienten y se convierten todo el día. Aleluya. Y todos los días al Señor. Busca al Señor con desesperación. Ayúdame a hacer tu voluntad. Me cuesta, Señor. Sé que te fallo. Rindo a este pecado. Rindo a este error. Rindo lo que hago mal. Señor, eso es arrepentirse.
Eso es convertirse todos los días. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. O sea, para que venga la presencia de Dios a la iglesia, hermano. Eso es lo importante en la iglesia, no gente. ¿De qué? ¿Qué sacamos de llenarnos de gente, hermano? Solo de gente que no busca a Dios. Que más el daño que hacen a la iglesia que lo que aportan a la iglesia. No, gente que venga arrepentida, hermano, que busque el rostro del Señor, porque el Señor, Él está aquí en este lugar, aleluya. Todos los días que nos congregamos, Él está aquí en este lugar, su presencia está aquí, su Espíritu Santo está aquí, y Él protesta, y Él lo que no le gusta lo dice y lo declara, aleluya. Y para eso el Señor me ha puesto en este lugar, para decir todo lo que a Él no le gusta y no le agrada. Bendito sea el que vive. Y eso es lo que me interesa a mí. Lo que a ti no te agrada, Señor. Lo que a ti no te gusta, Señor. No lo que a mí o a usted le guste o no le guste. Para que su presencia esté en este lugar. Para que su gloria esté en este lugar. Aleluya. Porque el Señor, cuando el Señor, hermano, a usted le ha hablado algo, eso es lo que usted tiene que hacer. Y se acabó, hermano. No cuestione a Dios. Cuestione a mí, a cualquiera. Pero no cuestione a Dios. Lo que Él dice, se obedece. Y punto. Se agacha la cabeza y se acabó. Porque usted no le está obedeciendo al hombre, le está obedeciendo al Señor. Entonces así usted va a andar contento todo el día. Entonces así usted mañana se levanta y se levanta con gozo y alegría y dice: gracias, Señor, porque puedo obedecer, porque me cuesta, me es difícil, porque todos rachamos esta carne, hermano. Todos rachamos esta carne. Todos tenemos que luchar contra la carne, que dijo Pablo, es contraria a las cosas del Espíritu. La carne se opone a la voluntad de Dios, pero hay que ganarle por mano. Hay que someter esta carne a la voluntad de Cristo. Y aunque llore, y aunque me enoje, aunque no quiera, aunque no crea. Amén, Señor. Eso es alguien, hermano, que ama a Dios, que no cuestiona a Dios y que vive el Evangelio en plenitud. No es que usted no te equivoques, hermano. No es que no te equivoques, sino es que estés luchando internamente todos los días. Todos los días contra esta carne soberbia, orgullosa, hermano, que nos quiere llevar hacia otro lado y no a obedecer a la voluntad de Dios. Eso es la iglesia. Eso es una iglesia, hermano, donde hay poder de Dios, es una iglesia que se arrepiente y se convierte todos los días. Ahí hay poder de Dios. Por eso, hermano, que hay cristianos que se acomodan, hay cristianos que se acostumbran, y como le digo, no se dan ni cuenta cuando se empiezan a quedar dormidos. Aleluya. Por eso cuando uno le habla estas cosas les molesta, no les incomoda. No se quede nunca dormido en el Espíritu, hermano. Nunca se quede dormido en el Espíritu. Porque no va a tener idea cuando el Señor suene la final trompeta. Usted ni va a escuchar, porque cuando uno se duerme no escucha nada, no siente nada, no vive nada. Viva el Evangelio. Viva el Evangelio en plenitud. Demuestre con sus obras, con sus hechos, aquí y allá afuera. Demuestre que es un verdadero cristiano, que le ha hecho bien venir a la iglesia. Y no todo lo contrario. No se convierta en un legalista. No se convierta en una persona desagradable. Que todos los demás lo vean todo el tiempo con ese rostro amargado. Que no le den el gozo ni la alegría por ningún lugar. Porque a eso venimos a la iglesia. Si venimos así, claro, podemos llegar aquí, claro que sí, pues, hermano. Las circunstancias de la vida, las dificultades, los problemas, las pruebas, las aflicciones. Si esto es lo que vivimos. Pero aquí el Señor, hermano mío. Cada vez que he llegado así, le he dicho: Señor, pero de aquí yo no me voy a ir así. Porque he llegado triste, he llegado enfermo, he llegado cansado. He llegado enojado, he llegado alegre, he llegado de muchas maneras, pero nunca me he ido como yo he llegado, porque yo le creo al Señor. Amén. Ojalá que le crea a usted. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es por sobre todo nombre, Señor. Señor, a través de la predicación de tu palabra, tú rompes estructuras, Dios. Porque muchas veces nos estructuramos en el error, Dios. Nos estructuramos, Dios mío, en la porfía, en la soberbia, en nuestro pensamiento, en creer que como nosotros lo hacemos estamos bien, Señor. Pero luego vienes tú, Señor, y nos haces ver cuán equivocados estamos, Dios. Rompe estructuras en nosotros, Dios. Para que no nos acostumbremos a ser personas religiosas, Señor. Que cumplen un monólogo, que tienen un ritual. Eso lo hacen las sectas, Dios. Rama, Cuba, Santa, Kima, Ela, Sega. Tú tienes vida para la iglesia, Señor. Tú dijiste, mi Señor y Salvador, tus palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Esa es tu palabra. Por tu palabra la iglesia vive, Señor. Tu palabra es la que sostiene, porque tu palabra es una palabra llena de vida, de poder y de autoridad, Dios mío. No religioso, Señor. Tú no quieres religioso, Señor. A ti no te llama la atención, Señor, al religioso. A ti te llama la atención alguien que se postra, alguien que es pobre de espíritu y que tiembla tu palabra. A ese es al que tú miras, Señor. Ahí están tus ojos benditos.
No al que no se equivoca, Señor, sino al que reconoce sus errores, Dios. Señor, no al que quiere seguir viviendo igual, sino aquel que se arrepiente, Dios, y se convierte y busca tu rostro cada día, Padre. Y así estamos delante de ti, Dios mío, porque reconocemos que necesitamos, Dios. Necesitamos porque somos pobres de espíritu. Reconocemos nuestra necesidad de ayuda, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Dios. Porque tú conoces, Señor, que esta carne es orgullosa y es soberbia, Dios. Tú conoces que esta carne es transgresora y siempre se opone a la voluntad tuya, Dios. Está la lucha interna que tenemos entre el espíritu y la carne, Dios. Si nuestro espíritu está más fuerte, obedeceremos a tu palabra. Pero si la carne está más fuerte, obedeceremos a nuestra carne. Que eso nos aparta de ti, Señor. Nos aparta de tu presencia. Nos aparta, Dios mío, de buscar tu rostro. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Hemos hecho lo fácil, Señor. Yo he hablado, la iglesia ha escuchado. Ahora ayúdanos a hacer lo difícil, Señor, que es practicar tu palabra. Ayúdanos a ser más que oidores, más que habladores, hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. En aquellas cosas, Señor, que no estamos haciendo, o que estamos haciendo mal, o que nunca hemos hecho, o si la estamos haciendo, tú lo sabes, Dios. Por eso tú siempre, Señor, nos das una instrucción de tu palabra, porque tú conoces la realidad de la iglesia. Tú no conoces solamente nuestras 2 horas aquí, tú conoces nuestras 24 horas del día. Tu ojo bendito nos ve en todo lugar, Señor. Tú todo lo sabes, todo lo conoces, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Muchas gracias por tu enseñanza. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a su santo nombre.